y 22, Derlis Rodríguez. Media punta, 8, Federico Carrizo, capitán de equipo. Y único delantero, 9, Francisco da Costa. Los titulares de Manolo Jiménez, los suplentes, Miguel Martínez, Antonino Martínez, Eduardo Brock, Edgar Páez, Diego Churín, Alexis Fariña, Víctor Cabañas, Luis Olmedo, Tobías Marecos, Tobías Portillo y Fernando Fernández. A continuación, equipo titular del Sportivo Luqueño. En el arco, 12, Alfredo Aguilar. La defensa, 20, Sergio Tálvaro. Camiseta número 5, Alexis Villalba. Con el número 4, José Leguizamón. Y 13, Iván Torres. En mitad de cancha. Perdón, Víctor, Otávaro, ¿qué número tiene? 20, Sergio Tálvaro. Entonces lo puse 21. Otávaro 20, cuando me enviaste, Alexis Villalba 5, Leguizamón 4 y Iván Torres 13, ¿verdad? Así es, Arturo. Después en el medio por derecha, 10, Nicolás Maná. 18, Rodrigo Rojas. 8 y capitán de equipo, Jorge Mendoza. 16, Rubén Ríos. Y 37, Lautaro Comas. Único delantero, camiseta 7, Marcelo Ferreira. Los dirigidos por Julio César Cáceres. Van a la banca Gonzalo Falcón, Rodi Ferreira, Ángel Brizuela, Matías Suárez, Alex Álvarez, Elvio Vera, Fernando Benítez, Lucas Barrios, Guillermo Auché, Pablo Aguilar, Jorge Benítez y Aldo Parra. Arturo. Ricardo, vos estás todavía ahí. Ya se fue. Porque está Germán. Lo que me dijo, pues Ricardo, voy a quedarme. Por eso nomás le pregunté. Juan, contigo. Catedral Líquida de Farmacias Catedral. Hoy domingo hasta el 70% de descuento con todos los medios de pago. Hace tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Enseguida estamos con Germán Tilde en la conferencia de prensa. El empate, 2 goles anulados. El caso de el primero por mano, el segundo por offside. Vamos entonces con la conferencia cuando me indique Gerardo. Contigo, Germán. No pudieron, no le dieron la posibilidad de que puedan triangular, porque es un año de partido muy bueno. Entonces, creo que en el primer tiempo ya estábamos cerca. Es un equipo que de una manera en la cual es extraño, no puedo opinar porque la verdad anulado goles. Se además la conferencia, vamos a volver después con la conferencia de prensa. Víctor Villalba. Gracias, Arturo. Hoy hay mayor movimiento con respecto a lo que vivimos el jueves ante Ameliano. Creo, así mirando lo que hay, no vamos a llegar a 10.000, que es el promedio habitual. Creo que nos quedaremos entre 6.000, 7.000 aficionados, más o menos, una vez que arranque el partido. Un detalle particular que quería mencionar. Cuando se pasó en altavoz la formación de Sportivo Luqueño, hoy hubo muchas más silbatinas con respecto a otros visitantes, porque en realidad hay mucho ex Olimpia en Luqueño, ya empezando desde Alfredo Aguilar, Otálvaro fue abucheado, Iván Torres, José Leguizamón, Rodrigo Rojas, 5 de los titulares, y después agrego a Jorge Mendoza, que en realidad en un plazo menor con respecto a los otros, pero también jugó en Olimpia, y por supuesto Julio César Cáceres, el entrenador también exfranjeado, así que hubo a más de la mitad del equipo abucheo del lado del Sportivo Luqueño. Y otra situación para mencionar, hoy no hay la divisoria que se dio la vez pasada para evitar el contacto y algunos improperios, reclamos hacia la banca de Cerro Porteño. No están las vallas o las cintas de seguridad, pero sí hay guardias privados en cada esquina, en ese cuadrado de la parte inferior de preferencias, y ya desde temprano ese lugar fue ocupado por los de las inferiores de Cerro Porteño. O sea, hoy se disimuló un poco más el tema, porque al final los asientos ya están ocupados por gente de inferiores, pero no se da la famosa divisoria que la vez pasada notaba en redes sociales que molestó a varios hinchas habitués de la zona de preferencias. Mientras acordamos, porque otra pregunta, lo de Da Costa, titular. Así es, segunda titularidad. Porque Cerro, ¿cuándo juega el próximo? Cerro juega ahora el jueves ante General Caballero de Mallorquín. Y esa es la razón. Y pasa que el lunes jugó Da Costa en Pedro Juan, el jueves jugó Churín aquí en La Hoya,
y ahora le toca de vuelta a Porque Acosta. se mantienen en el puesto. Está Germán y después volvemos con Carlos. Hay jugadores que se mantienen en Cerro Porteño. El caso de Báez, el caso de León, que jugó el partido anterior y tú lo has entrado. Pero ya estamos. Germán, contigo. De seguro es importante al tener 2 partidos en la semana, nosotros venimos a jugar el día jueves. Teníamos pocos días de recuperación, teníamos una exigencia y una necesidad por sumar a 3. El rendimiento fue bueno. Todos pusieron el compromiso que se requiere ante este tipo de equipo y lastimosamente no pudimos llevarlo de Una consulta con respecto a la racha. Su equipo arrastra, quitando lo que pone la gran campaña y lo que está haciendo la gran campaña en Copa Sudamericana, su equipo en el campeonato local arrastra una mala racha de 10 partidos. ¿Usted a qué atribuye esta realidad que está atravesando? Porque hace rato que no consigue una victoria. Y nosotros somos conscientes de que al tener dos competencias, lo hemos hablado a nivel de la directiva, lo hemos hablado con los jugadores. Al tener dos competencias, tanto a muchos equipos de aquí, de nuestro campeonato, que van a salir juntos, entonces implica contar con un plan del fondo. Hoy puedo decir que lo que no venían iniciando, jugando de una manera maravillosa, y bueno, eso te ayuda a pensar que las cosas de seguro irán mejorando. Termina la conferencia de prensa de Pedro Saravia, entrenador de Ameliano Arturo. Aguardamos ahora por Víctor Bernay, su colega pero de Nacional. Muy bien, aguardamos. Germán entonces va a ir redondeando el empate 0-0. Y Víctor, yo te decía a los jugadores en Cerro y otro aspecto. Público luqueño, Víctor. 400 hinchas de Sportivo Luqueño y ya se nota que en una gran mayoría están todos en esa zona. Hoy se dio solo esa cantidad, en realidad la tribuna es para 1.800 personas, pero se redujo a 400 a la venta y 100 de gentileza, y ya me parece que a esta altura están por lo menos 350 en la zona del sector visitante. Noto que hay un grupo de la barra, pero que no se permitieron hoy ni bombos ni banderas, porque están parados, más o menos son 30, 40 personas, no hay instrumentos musicales, no hay banderas, salvo que aparezcan después en los últimos minutos hasta el horario de inicio de partido. Y también ya escucho que van sonando los instrumentos musicales, pero de la barra de Cerro, así que es inminente la llegada, ya están todas las banderas en el sector norte, quiere decir que en los próximos minutos, antes del ingreso del equipo, estarán entrando al sector de gradería norte. Terminó el calentamiento, de a poquito se van los protagonistas rumbo a vestuarios para calzarse la indumentaria oficial y posteriormente esperar el protocolo de ingreso oficial al campo de juego, Arturo. Vamos a hacer 5 o 10 minutos, Germán, vos vas a comprender lo que viene del partido Cerro Luqueño contigo. 5 o 10 minutos estamos y luego ya estamos nosotros y luego lo redondeas vos también la opinión de los técnicos. Contigo, Germán. Gracias, Arturo, me parece perfecto. Sí, nosotros solamente esperamos ahora que llegue Víctor Bernay. Justo ahora David, el Menji Aranda, el jefe de prensa de Nacional, va a buscarlo al entrenador argentino. Suponemos que está dando la charla técnica post partido para que luego ya dé la conferencia de prensa. ¿Comenzó todavía no, Germán? No, aún no. Lo estamos aguardando al técnico. Por eso digo, la Nacional. primera palabra del concepto del partido, esto estamos nosotros. Nos avisás, estamos por respeto a la audiencia de Ameliano, a la audiencia de Nacional. Primera palabra del técnico de Nacional, Víctor Bernal, y después ya nos quedamos nosotros. Aún no está el técnico tricolor, ¿verdad? Aún no. Le estamos aguardando. La verdad que hace un tiempo importante ha terminado la conferencia de prensa de Pedro Saravia, técnico de Ameliano. Solamente él falta para terminar el trabajo aquí. Por eso se debe regularizar, incluso esa es una disposición de la APF. O si no, se toma el tiempo necesario, no contra ellos ni contra los técnicos, sino por un protocolo que se debe cumplir. Marcar la hora de manera exacta y cuánto va a durar la conferencia. Sí, pues no se puede marcar la hora exacta por el VAR, por el terminado. Pero podés decir que terminado el partido. Terminado el partido, tantos minutos el técnico visitante y tantos minutos el otro técnico te va a local. decir, En todo caso, que el técnico que va a entrar en segundo turno espere cerca de la zona. Ahí estoy. ¿Sabes por qué? Por la distancia. Entonces, como dice Carlos, que el segundo espere ya. Pues si no, tenemos que caminar bastante tiempo y demás cosas. Siempre va a haber un pretexto. En la vida siempre hay pretexto para todo. ¿Todavía no comenzó, Germán?
No, aún no, Arturo. Seguimos esperando. Recién fue al vestuario el jefe de prensa Ariel Aranda de Nacional justamente para buscarlo y realizar la conferencia de prensa, pero él volvió a salir solo, sin el entrenador. Seguimos aguardando. Por si tiene algo que acotar y está vos ahí, entonces también repito, por respeto al público de Nacional, al público, en este caso puntual, al público, ya tuvimos con el técnico de Ameliano, que fuera el técnico de Nacional, Pedro Saravia. Juan. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC, encontrás ofertas de trabajo y podés compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo, con el respaldo de Chacomera Automotores. Hace que el Día del Niño sea mágico con los beneficios de Bancop. Del 11 al 17 de agosto, hasta el 50% de descuento con tarjetas de crédito o QR en tiendas deportivas. Informate más en bancop.com.py. Se ve muy bien el campo, Víctor. Así es, Arturo. En este momento se enciende el regadío automático aquí en la olla azulgrana. Noto algunas imperfecciones que no suele tener la olla. Hay un lugar donde se nota que se levantó el pasto y tuvieron que rellenar. Eso no se ve, porque confesamos que estamos haciendo desde estudio por respeto a la audiencia también, por cuestiones ya, bueno, personales. Pero vamos, ¿qué pasa en el campo, Víctor? Sí, hay una parte que después lo van a notar a través de la televisión, que se nota que, entre comillas, parchearon. Se nota que la pintura de color verde oscuro, hay una diferencia con el color natural del césped. Ahí como que se levantó el césped y por eso optaron por esa situación. Y hay otros lugares donde se nota seco el pasto. No suele estar así la olla, por eso remarco. Después ya es otra cuestión y veremos si salta mucho más la pelota que habitualmente. Pero de buenas a primeras tiene sus ligeras imperfecciones el escenario de juego de Barrio Obrero. Regadío automático ahora a la altura de la mitad de la cancha. Siempre aquí se enciende de norte a sur. Así que en un ratito ya entran los protagonistas. Correcto, vamos contigo, Germán, primeros minutos y después quedamos nosotros con Bernay. Germán. Así es, equivocamos la forma de jugar. Hicimos una interpretación individual del juego y no colectiva. Y a partir de eso, nuestra herramienta, que es la posesión del balón para ir al juego posicional, no la tuvimos. A partir de eso, no merecimos tener la oportunidad que sí habíamos ganado en el primer tiempo. Y creo que en el segundo tiempo el rival nos ganó los duelos, nos ganó los balones divididos, las segundas pelotas, nos ganó el juego aéreo también y hizo los minutos suficientes para ganar. Nosotros hoy, sinceramente, rescatamos un punto de los dos que tal vez habíamos perdido en la primera fecha, pero considero de que en el segundo tiempo encontramos una superioridad del rival. ¿Qué tal, profe? Daniel Troche, Radio 1 de Marzo, por ¿qué tal, profe? A mi criterio hoy le faltó fuerza en ataque, ¿cierto? Diego Duarte y Bailone, dos de los hombres, uno titular, el otro que suele ingresar siempre, faltaron hoy, pero a mi criterio, a mi parecer, hoy faltó fuerza en ataque. Y otra cosa, en el segundo tiempo fue más notorio esto. La segunda pelota siempre caía en poder del rival. Yo creo que Martínez cumplió una buena función. Tuvo su oportunidad de gol en el primer tiempo. Después tuvo un cuarto reloj ahí que lo dejó con dolor y con molestia y ya no podía sprintar para ganar los pasos espalda que consideramos que teníamos que hacer. Y a partir de ahí tuvimos que recambiar el juego y con eso tuvimos una pérdida de un delantero que estaba cumpliendo un buen rol y una buena función. Si bien quien ingresó también es centro delantero como Morel, pero estábamos haciendo entrenar mucho sobre las bandas como extremo ante la necesidad que teníamos como equipo. Hoy nosotros contamos con la ausencia de 6 futbolistas, 2 que están volviendo de los Juegos Olímpicos, 2 que no podían jugar porque pertenecen su pase a Mediano y 2 que tuvieron ahí unas lesiones mecánicas en el juego anterior. Pero a mi criterio hoy pasó más porque no interpretamos el juego colectivo, no tuvimos la posesión del balón
entonces no teníamos la llegada clara que veíamos. Correcto, gracias, muy amable, disculpanos Germán, es lo que está diciendo Víctor Bernay, te quedás por una cuestión de respeto también a la propia conferencia y al propio técnico, si por sí ocurre alguna novedad. Muchísimas gracias Germán, hubo empate Nacional Ameliano 0-0. En Luomo conocer la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo PY. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Para vos que estás todos los días en la calle, llegó la nueva Shell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Shell, mejor por lejos. Víctor Villalba. Gracias Arturo, sigue entrando público aquí a la olla azulgrana prácticamente en todos los sectores porque nosotros obviamente estamos más cerca de preferencias, pero también observamos las bocas de acceso de plateas con movimiento y falta la barra que se escucha hasta en los alrededores y en los próximos minutos ingresará. Hoy los dos cambios que hace Manolo son de ataque porque cambia la dupla que había jugado el jueves aquí ante Ameliano. No están Fernando Fernández ni Churín que van a la banca e ingresan en sus lugares Federico Carrizo y Francisco da Costa. Son las dos modificaciones que realiza Cerro Porteño. Y del lado del Sportivo Luqueño, con respecto a su partido anterior que le había ganado a Sol de América, hoy va de entrada Iván Torres. Aparece como titular reemplazando a Matías Suárez y también Marcelo Ferreira, que fue el autor del gol la vez pasada sobre el final, reemplaza a Lucas Barrios. Son las novedades en el onceno dirigido por Julio César Cáceres. Correcto, Víctor, nos envía Germán Cafa, el ropero Santander, campeón con Nacional de Uruguay. Le ganó por penales a Peñarol en el torneo intermedio. Sí, señor, así es. Como justamente mencionábamos con Diego hace rato, Nacional campeón del torneo intermedio, igualó en el clásico 1-1 ante Peñarol y ganó por penales 8-7. En el campeón titulares, Diego Polenta, Gabriel Báez, Antonio Galeano y Federico Santander. Pasó algo no simpático, algo llamativo en la ejecución de los penales. ¿Qué pasó? Patearon todos, hubo expulsado uno por equipo. Pues se repite. Entonces repitió. ¿Y quiénes repitieron? Fernández de Peñarol, que es el mejor jugador que había hecho el gol, que malogró el primer penal, y Polenta. Polenta malogró el primer penal. Ambos jugadores repiten cuando comenzó de vuelta la serie. Y ahí erró de vuelta Fernández y Polenta hizo el gol y Nacional campeón. El torneo intermedio, sí, señor, así es. Este es el primer torneo de... Este es el segundo. Que clasifica para la... ¿Y cuándo comenzó su torneo? Ellos tienen 3 torneos. Ah, perdón. Apertura, clausura, pero no tiene más liguilla, intermedio. Y juega el campeón de intermedio, tiene que ganar el primer partido con el campeón, una cosa así, de medio rara. Pero clasifica para la Sudamericana directamente. No tiene más liguilla, ¿verdad? No tiene más liguilla. Juega un campeón con el otro. Correcto. Llegó Rosada, abre la tienda online de Casa Rosada. Bajándola tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos, usados y más. Rosada, abre la nueva tienda online de Casa Rosada. Ocurre que el que le compró el pase a Cerro Nacional, 70% o 30% le compró de Galeano. Eso estábamos leyendo nosotros para hablar con los colegas uruguayos, la gente de Nacional o el propio Galeano de Cerro Porteño, porque anda muy bien Galeano, habían comprado parte del pase de Galeano. Santa Elena te premia con premios fantásticos. Envía un SMS al 44405 con las letras SH y el número del lote de tu botella y gana con Vino Santa Elena. La familia de multivitamínicos más completa. Recupera la Z hombre, a Z mujer y también naranja. Activa tu energía extra con Recuperar Calidad Fopasa. Contigo, Vic. Otro detalle que noto aquí mirando a la distancia, me parece que ya son todos los luqueños que van a estar presentes, los que están dentro, 400, 500 en realidad más la 100 de gentileza. No suelo ver en la olla que dentro, o sea en la parte interior, en los alambrados que dividen a los costados, se impide el contacto visual. Generalmente es un vallado, el alambrado propiamente, y un cordón policial, y ahora noto que taparon todo para evitar el contacto visual con la gente hacia novena. No identifico a la distancia si es una tela negra o es una chapa la que pusieron. Eso inclusive para no mirarse las caras luqueños y cerristas aquí en la olla. Y es la primera vez que veo, ni con hinchadas visitantes se ha adoptado esta decisión. Sí en la calle donde está el famoso vallado ciego que impide que se crucen miradas en los alrededores, pero aquí adentro es la primera vez y entiendo tiene que ver con reforzar la seguridad. Hay un doble cordón policial del lado de novena con la tribuna Petengil y lo mismo ocurre hacia el lado de platea. Hoy se cuidó hasta el mínimo detalle como para evitar que suceda cualquier inconveniente dentro de la olla azulgrana. Muy bien, ahí están los bombos, los hinchas de Cerro Porteño a la espera del partido.
y está todo listo ya para arrancar con el comienzo del juego. Va a arrancar, repito, perdón por la abundancia de expresión, a las 18:30. Los resultados de la intermedia, goleada de 5-2, Tembetarel le ganó a Independiente. Exacto, sí señor, así es. El partido lo descontó 3-2 Independiente, estaba 3-1. Y después liquidó el pleito Tembetarel 5. Sí, señor. Y en otro compromiso en el complejo María Auxiliadora en Mingaguazú fue empate 0-0 entre el 3 de febrero y Guaireña. Así quedan las cuestiones en la intermedia, por lo menos en la tabla de promedios, último colegiales comprometido en el fondo 0,949. Lo acompaña 3 de febrero 1,139 y 12 de junio 1,210. Por ahora se salvan Santaní 1,253 y Martín Ledesma 1,269. La tabla de posiciones: Recoleta 42, Tembetarel 39, Carapeguá 32, Encarnación San Lorenzo 30 y Resistencia 27, las principales ubicaciones en la intermedia. Los partidos para mañana que darán cierre a la jornada número 19, en total 2 partidos, 4:15 de la tarde en Santísima Trinidad, Rubio Ñu, Carapeguá, árbitro César Heredia, y 18:30 horas en Villa Alegre, Encarnación, local ante Martín Ledesma, pítara Edgar Galeano. Víctor. Van ingresando lentamente los suplentes del Sportivo Luqueño, que hoy va con la alternativa: camiseta blanca, pantaloncitos y medias azules para el Sportivo Luqueño. Así que quiere decir que es inminente el ingreso de las escuadras al campo de juego. Estamos repasando las configuraciones, estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Contigo, Víctor. Cerro Porteño en el arco 1, Alexis Martín Arias. La defensa 2, Alan Benítez. 15, Rodrigo Melgarejo. 24, Cristian Javier Báez. 37, Diego León. En el medio, 11, Juan Iturbe. 7, Enzo Jiménez. 6, Rafael Carrascal. 22, Derlis Rodríguez. 8, Federico Carrizo, media punta y capitán de equipo. 9, Francisco da Costa, el atacante de Manolo Jiménez. Luqueño 12, Alfredo Aguilar. 20, Sergio Tálvaro. 5, Alexis Villalba. 4, José Leguizamón. 13, Iván Torres. En el medio, 10, Nicolás Maná. 18, Rodrigo Rojas. 8, Jorge Mendoza, capitán de equipo. 16, Rubén Ríos. Y 37, Lautaro Comas. Único delantero, 7, Marcelo Ferreira. La formación dirigida por Julio César Cáceres La Arturo. opinión de Carlos en una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Supe Quitador, la salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida en Sevilla, la 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Luqueño en busca de dar el paso para pelear el título. Cerro Porteño para no perder la punta y decir: aquí estamos para buscar el clausura de la manera que se pueda. El conservador Manolo apunta a Carrizo como media punta, lugar donde no se va a sentir cómodo el jugador de Cerro. Él juega lejos del área y es más para la posesión. La orfandad que va a tener Da Costa va a ser una de las características. Es cierto, pero uno no puede aspirar demasiado. Y hoy tiene un lateral izquierdo que el otro día pisó varias veces el área, y me refiero al juvenil. Pero no se olviden que él tuvo que haber sentido el trajín de ese partido, y su rendimiento atlético, que es normal, también se va a reducir en el día de hoy. ¿Por qué juega Rodríguez abierto a la izquierda y no Carrizo? Por conservador. Porque Rodríguez tiene más recorrido que Carrizo y marca más. Ayuda a esa zona. ¿Por qué no juega Fernández, que no jugó bien el otro día y es verdad? Pero Fernández tiene también menor recorrido que Carrizo, y Carrizo, para tener la posesión como el rival, es más complicado, y de esa manera trata de tener o de ocupar una media cancha que tiene poco quite con Jiménez y Carrascal, que lo ayude cuando Cerro tenga la pelota, y para ahí y a partir de ahí tratar de tener esa posesión que le puede dar dividendo. Pero el hincha cerrista tiene que entender que en muchos pasajes del partido, por las características tanto de Iturbe o de Rodríguez, sobre todo de este último, que va a hacer el trabajo de arrancar a 70 metros muchas veces del arco rival, no va a tener la fuerza para jugar o para llegar al área. Uno diría que le gusta mucho más, y si uno repasara la carrera de ambos entre Carrizo y Rodríguez, Rodríguez tiene más gol que Carrizo. ¿Por qué no acercarlo al área? Y le vuelvo a decir, porque necesita proteger a su sistema de medio campo y defensa, y en esa tarea es más Rodríguez el sacrificado para que Carrizo, ojalá para el hincha de Cerro, hoy se aproxime y pise el área y le dé
al hincha, a su grana o al equipo lo que ellos creen que puede darle el número 8 y capitán de equipo. Este es el Cerro de hoy, el Cerro de Manolo, que sigue buscando esa intensidad que no consigue para que la gente lo acompañe y sobre todo para comenzar a candidatarse como uno de los grandes favoritos a ganar este torneo. Luqueño para dar el paso adelante con una media cancha donde Rodrigo Rojas juega un poquito más adelante que de dos volantes, casi detrás del 9. No se siente muy cómodo y en muchos pasajes se tira hacia la zona del medio, porque la característica del fútbol paraguayo es marcar a los laterales como si acá abundaran los buenos en esa posición, y si fuese así, qué lástima que nuestros entrenadores de selección no encuentren para solucionar uno de los graves problemas que tenemos en la selección de mayores, que indudablemente es la presencia del lateral. Cerro Luqueño, partido parejo, partido importante para ambos. Luqueño para recibirse como candidato o si va a pelear el torneo, y Cerro para ganarse de vuelta a sus hinchas después de las opciones. Muy bien, señoras, señores, los equipos, todo listo, Víctor. Así es, Arturo, recordamos las autoridades arbitrales del partido: el principal David Ojeda, los líneas José Cuevas y Héctor Medina, cuarta árbitra Zulma Quiñones. En el VAR hoy estará Derlis Benítez, Abar Milciades Saldívar, árbitro soporte Cristian Sosa. Muy bien, así las cosas, entonces ya el saludo protocolar, los árbitros, el público que se puede observar, la afluencia de público, Víctor, como el partido anterior o más. No, más, hoy hay más, Arturo. Yo creo que vamos a estar entre 6.000 a 7.000 personas, porque noto que sigue entrando gente. Hoy estamos mejor, más cerca que el promedio, con respecto a lo que estábamos ante Ameliano, donde el panorama era desolador 10-15 minutos antes. Al final hubo 4.000 personas, entró mucha gente en la primera media hora de partido incluso. Hoy mejor en ese sentido, hay más ambiente propicio para lo que es este Cerro Porteño Luqueño. Y reiteramos la custodia que estaba de seguridad del Cerro no está más, en preferencia cuidando al cuerpo técnico y a jugadores. Hoy no hay la cinta divisoria, hoy la gente se puede sentar. Había uno de seguridad también, ¿verdad? Sí, y hay gente de seguridad, pero no la cinta, es decir, está la gente de seguridad. Gente que va a mirar lo que hacen todos, pero no se impide que se siente el público común en ese sector. Sí se nota que se ingeniaron como para disimularlo un poquito mejor, porque más o menos 1 hora y media antes del partido ya se sentaron en las primeras filas integrantes de formativas de Cerro, y después en los alrededores los hinchas que son asociados, los que pagaron preferencia lateral. Pero sí, van a estar bajo la atenta mirada de los oficiales de seguridad de Cerro, solo que ya no está más el cuadrado marcado que impedía que la gente pueda acercarse a sentarse ahí, cosa que molestó bastante a aficionados la vez pasada. Y los lastimados, lesionados de Cerro, ninguno manco, es decir, de los que están recuperándose. Mismo plantel que ante Emiliano, no está Jan, no está Miguel Benítez, no está Pirida Mota, no está Cecilio, no está Aguayo, no está Morel, que en realidad es por suspensión porque cumple un partido más hoy, pero también decía Manolo Jiménez que venía con alguna molestia física. De los jugadores de Cerro de la formativa, Tito Torres, que está ahora en Luqueño. Exactamente, originario de Cerro Porteño, Iván Torres, con un pasado en Olimpia, y la gente se lo hizo recordar cuando se escuchaba su nombre en el alto parlante. Hubo silbatinas para Iván Torres. No, lo que digo que futbolísticamente comenzó en Cerro. Así es, totalmente, Arturo. Muy bien, el partido va a arrancar en instantes. Para todo tipo de riesgos, cotiza el mejor seguro en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. En San Justo y Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de cemento Vallemía, Acceso Sur, Casi Perpetuo, Socorro Ñembú. Lo sigue por Monumental. Y lo ve por Tokio, elegí ver lo mejor con el pacto de confianza y elegí. Arrancó el partido. La pelota la pone Baez con un pelotazo largo derecho cuando viene para buscarlo y Turba, vino la marca, rebote, balón afuera. Habrá saque de costado moviéndose la pelota a la derecha. El que va a subir es Ada Benítez para Cerro, campo rival. Coloca atrás Rodrigo Melgarejo, juega la pelota para Baez, la controla Baez, está penando buscando la salida Carrascal. Carrascal con el balón, toca la pelota al medio, se moviliza bien. Juega Enzo Jiménez, que otra vez en la misma posición, Carlos, del partido anterior. Como segundo volante interno, le gustó al técnico Manuel
Manolo, por lo menos eso declara en conferencia de prensa. La pelota va sobre mitad del terreno buscando la salida. Cerro apremia cuando se mete arriba con todo. El jugador Marcelo Ferreira de Sportivo Luqueño. Pelota sobre izquierda, la controla Carrillo, pique y toca. Pase de 3 metros, jugó la pelota al medio. Va a buscar Carrascal, levantó la cabeza para la asistencia. Cruza con un pelotazo largo para Enzo, se metió. Golpe de cabeza, Iturbe para adentro. Está ganando Iturbe bien, domina de zurda, levantó la cabeza. Metió bien la pelota atrás. Atención con Da Costa. Viene el rechazo, presiona Cerro de entrada. Fútbol de Brasil empataron 1-1 Corinthians y Juventud. En el equipo local no estuvo por suspensión Ángel Romero. La pelota se va por de afuera y el saque de costado sobre la izquierda. Corresponde al representativo. Epa, cayó Víctor, el jugador de Cerro. Quedó sentido Rodrigo Melgarejo después de la disputa con Lautaro Comas. No se sancionó falta, será lateral para el luqueño. Gestos e indicaciones de Manolo, Víctor. Sí, desde temprano. Los dos técnicos en realidad parados y ya repartiendo las primeras indicaciones. Manolo Jiménez y ahora Julio César Cáceres lo llamó a Otálvaro para que Otálvaro remarque algo a la línea de volantes, porque inmediatamente el colombiano fue a hablar con Rodrigo Rojas. No disimuló el jugador de Cerro. El botín pega en la cara cuando se cae el jugador Costa, pero no el jugador del luqueño Comas, pero no hubo falta, fue casual. Maná con la pelota, coloca para Mendoza, bien Rodrigo Rojas adelantado en círculo grande. La pelota jugada sobre la izquierda para Torres, acomoda, bajó con el pecho. El tirón diagonal viene marcando Enzo, le cortó la inspiración, toca al medio Carrascal. Carrascal con la pelota la pone atrás, la salida de Cerro. Venía buscando el balón el jugador Melgarejo, pelota fuera sobre su campo, juega Cerro, saca de costado. Hasta agosto comprando un Smart TV y llevas en la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomeitos paraguayos de sabor único. Es Fortini. Pásate ya, salud protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000, salud protegida. Empataron Nacional y Ameliano 0-0. La opinión de Carlos es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Quitador, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota de Villalba la juega al medio cuando venía para buscar la Mana. La pelota la va a tener sobre la izquierda, salió León. Se acomodó para Carrillo, vino la marca de Otávaro, lo cerró y cambió. Puso la pelota a la derecha para Maná, la pone para atrás. Falta, cual sanciona. Tiro libre para Nacional en la media cancha. Falta Rodrigo. Más del fútbol de Brasil en Porto Alegre empataron 1-1 Inter y Palmeiras. En el equipo visitante jugó Gustavo Gómez. Cruzamos 3 minutos y medio. Si sos afiliado de la Caja Mutual, no pudiste pagar tu ahorro jubilación en este mes de agosto, es tu oportunidad. Comunicate al 218-4000 Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. Leguizamón con la pelota, Leguizamón con el balón. Entregó para Mendoza, Mendoza jugó para Villalba. Una misma línea. Levanta la cabeza Bujizales. Reclamó Álvaro, es tuya, le dijo. Se pegó la raya el colombiano de Iró. La pelota cuando venía por la Maná. Pase muy forzado, aparece Ferreira. Levanta Rodrigo a la derecha. Maná se quedó con la pelota. Maná cerquita de la raya. Jugó para Rodrigo al piso. Maná reclamó falta. Ferreira, golpe de cabeza, un costado. Busca Comas, el balón afuera. Gran rematón de Bristol, hasta el 70% de descuento. Avelino Martínez, Casita Gipotú en San Lorenzo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pechu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Pechugón, a todos les gusta. Cruzamos los 4 minutos. Va a sacar el equipo de Cerro. Lento todavía en su desplazamiento. Aparece más luqueño arriba. La Ferrey se acerca a Busca Perú a sucursal en Asunción sobre Artigas, 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Si es hierro, sabes bien que tenemos en La Ferrey. Decidí bienestar y certeza. Exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. El balón es de Alan. Había jugado Melgarejo, juega la pelota por bajo, prefiere tocarla para su arquero y va a sacar Arias. Arias pone para más. El lento Víctor en salida, Cerro. Así es, y Manolo ya hizo el gesto de que se adelanten un poquito más. Recién le decía a León que pase la media cancha y a Carrascal que se abra un poco a la izquierda. Fue el gesto con la última posesión un poco lenta de Cerro Porteño. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos, primera etapa. Rupiloc, alarmas estés donde estés. Indica Artur. Deportivo en la olla, igualado a 0. Y su seguro, Chaco. La ubicación de Rodrigo Rojas a la derecha, Carlos Alberto Quise. No muy abierto, a él le da que juegue suelto delante de los cuatro, es decir, 4-4-1-1 o 4-2-3-1 como lo quieran nominar, pero cuando no tiene la pelota todos hacen que vuelvan sus puntas por afuera. Rodrigo va a saber por característica de él de que se va a mover del medio hacia la derecha constantemente, pero no parado en la línea. Esa posición es de Maná. Maná arrancó, picó, rebotaba la pelota, pide Arias.
y el trabajo de Carrascal no es muy retrasado, o lo mira o lo tiene en la mira Rodrigo. Lo tiene en la mira a Rodrigo, pero Carrascal lo vas a ver atrasado cuando Cerro trabaja en la salida para que sea él el que inicie la pelota. Entonces va a buscar, y como tiene buena pegada y técnicamente es bueno, ese es el trabajo que más le gusta realizar a él. Muy bien, igualdad en la olla. Energigas llega hasta tu casa, son seguras, rinde más. La instalación es gratuita, delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energigas. A todo ponerle Vistori, líquido para alrededor verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo. Silicona shampoo, Vistori, tecnología en lubricación. La pelota larga para Aguilar, que va a sacar ya al público. Llegó completito en Luqueño en la tribuna, Víctor. Así es, Arturo, son las 500 personas y parte de la barra está ahí porque están a los saltitos, más o menos 30 personas. Y decíamos en la previa y ahora lo confirmamos, no pudieron meter banderas ni instrumentos musicales por una razón de seguridad. Mendoza pone el pelotazo largo, corrió Comas, vino la marca a la derecha, Alan. La pelota daba en Comas, se va a perder afuera, cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Las indicaciones de Cáceres levantando el brazo derecho y a los gritos 0-0 la bola. En Brasil, Serie B, primer tiempo, Novo Horizontino con Oscar Ruiz suplente, le gana 1-0 a Goiás, con Oleg Cerro, Edu titular y Mateus suplente. ¿Dónde jugó Edu? Edu en el Goiás titular y Mateus suplente. Segunda división. Segunda división. Muy bien, señores, 7 minutos primer tiempo. Hasta agosto, comprando un Smart TV, llevas la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomeros paraguayos de sabor único, es Fortini. Pásate ya Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000, Salud Protegida. Carlos, es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo fui supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebia Yala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Ese gesto Manolo se le ganó la situación diciéndole no es falta, Carlos, ¿verdad? Sí, le reclamó al juez de línea, pero cuando vemos de repetición la inocencia de Bae asusta. No, pero Manolo pues de... Sí. Ahora hace gesto, antes se plagueaba verbalmente, ahora usando un término bien popular. Ahora lo hace con gesto, Víctor. Sí, lo que reclamaba Manolo es que paró con el brazo la pelota Maná antes de la situación. Vos sos adivino para saber quién dijo con el brazo. No, porque ese gesto le hacía Arturo al juez. Preguntan a vos después si fue así. Y si así, te felicito, Víctor. Tenés una panorámica interesantísima en visión. Va a venir el disparo, tiró Álvaro, colocó el remate, viene un golpe de cabeza, viene para buscar la pelota, la perdía el equipo de Luqueño en ataque. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. En La Serrana buscamos la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.edu.py. Aún no se fue el León arriba, Víctor, No, todavía no pasó y hace rato le remarcaba eso Manolo en la cual estaban tocando entre los centrales. Le decía a León que se adelante, que se muestre más adelante. Ahora vuelve a reclamar Manolo un salto en la disputa entre Maná y Diego León. Le dice cosas al juez de línea, no le gustó de vuelta al técnico español. No se puede ir el lateral porque Cerro juega el pelotazo largo de 30-40 metros y no le da tiempo a los laterales a proyectar. Bueno, pero yo pregunté por qué no vuelve. Cuando yo dije no se va, es porque anduvo muy bien el partido anterior cuando se iba, dominando la pelota. Correcto. Cambió el esquema, Manolo. Correcto, es que no le da tiempo para que él se proyecte. Él se fue 1 o 2 pelotas en lo que va el partido, 9 minutos. Carrizo recibió detrás de él. Él se va, no es que no se quiere ir, sino que el juego que propone Cerro por ahora frente a Luqueño es de que desde su campo está lanzando 30-40 metros, no sé para quién, por el medio para más, que donde Da Costa no tiene velocidad y Carrizo tampoco va a llegar. Protesta Maná la decisión del juez Víctor. Sí, de vuelta enojado Manolo. Hoy en 10 minutos ya tiró 3 o 4 reclamos el técnico español de Cerro Porteño, que está bastante intenso desde el principio del partido. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos, primera etapa. Rubelog, alarmas estés donde estés, indica Artur. 0-0. Y su seguro, Chaco. Empate entre Nacional y Emiliano La Visera, 0-0. Con Convicipar, acceda al crédito de consumo con tasa de interés del 18,5% hasta 72 meses de plazo, cuotas desde 23.000 guaraníes por millón. Llámanos al 248-8000, Convicipar, tu mejor opción. Los calzados Michelin están probados por el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Buscando la pelota, Enzo metió un pelotazo largo a la derecha, Bajiturbe contra el pecho, eliminó la presencia del jugador Comas. Va a meter el centro, pelotazo arriba, bien. Ahí
Lateral controla. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH, laminados y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. En Cantabria S.A. cerámica clase A desde 28.900 guaraníes. Porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Villano entregó para Maná. Maná jugó la pelota por bajo cuando venía para buscarla Rodrigo. Después Otálvaro de espaldas a la media cancha Mendoza. Y en la media Luna Aguilar. Y toca la pelota de primera para Torres. Busca la salida de Luqueño. 11 minutos. Se quedó en su campo. Jugó la pelota sobre la izquierda. Venía para buscarla Río. La salida de Luqueño. 0-0. Ecuador, primera fecha con doblete de Alex Arce. Liga de Quito goleó 4-0 a Macará. Arce en Liga, 20 goles en 25 partidos. Excelente la producción. La pelota viene para buscarla. Bajando, jugando la pelota Rodríguez. Metió para el medio. La tiene Carrajal. Levantó, hizo el sombrero. Pelota a mitad de terreno. Falta. El juez dice que no. Esto no es falta, Víctor. No sancionó la falta, era Iván Torres contra Iturbe. En la situación, tímido reclamo de Iturbe que ya se levanta para continuar. Muy bien, la pelota la tiene Rodríguez. Ahora sí, sube León sobre la izquierda. Pelota corta al medio. Rodríguez se entregó la pelota para Carrizo que hizo un caño. Cerquita mira la pelota, va y jugó para el medio. La tiene Carrizo, acompaña a Carrajal. Tiro lo grande. A la derecha sube Rodríguez, pelota a mitad del terreno, la mueve bien. Toca Cerro. 0-0. La felicidad está en los pequeños detalles. BSP, detalles que iluminan tu vida con el respaldo y garantía del grupo Luminotecnia. Doctor Salud de Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Buscando la salida, Luqueño cerca al banderín, pelota afuera. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Cerro se mete arriba, más decidido ahora, incluyendo a Carrascal. Jugó la pelota por abajo, se acomodó a la derecha. Viene buscando Carrascal, la pelota la va a poner para León. Toca de primera, jugó para Jiménez. Hay marca de Comas, pelea sobre la izquierda, pelota afuera. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia, con un rico choripán, con los chorizos parrilleros Pizza. Probaste y te gusta. En Concasa, inventa tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. ¿Eso falta, Víctor, o no es? No cobró la falta, paró el partido porque gestos de dolor de parte de Enzo Jiménez. El contacto fue de Rubén Ríos, pero paró el partido sin sancionar la infracción. Ahí le pisa, Carlos. Sí, le pisó, fue falta, se deja jugar. Ahora también hay que decir, 13 minutos de juego y no hay un remate al arco, ni de Cerro ni de Luqueño. 13 minutos de pelota en movimiento, pase, juegan corto, parecería que jugamos bien y la verdad no han rematado al arco, ni los cerristas ni lo de Luqueño. Están protestando y con toda la razón del mundo los jugadores de Luqueño ahora. Vale, se acerca a Rodrigo Rojas, 0-0. Ingresa a www.aposta.l. Apostar a ganar lo cambia todo. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Arturo. Sí. Pasa que en ningún momento pitó la falta el árbitro. Hizo el gesto de que se paraba. Y por eso le protestan. Y ahora lo rodean porque después de 30 segundos se acercó al jugador y ahí se decidió a cobrar la infracción. Por eso enfurecidos los jugadores de Luqueño. Una cosa que sancione y que diga, bueno, la plancha existió el pisotón, pero no después. Bueno, desconcentrado el árbitro Ojeda. ¡Tiro libre! Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Universidad Santo Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANIAIS, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Urizal. Allá en Guaraní, ¿qué dice Víctor? Cerca al tiro libre. Deja ese Recobé. En Eña, español, pe. Vos sos mi vida. Pelota afuera. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Celebra nuestro 64 aniversario. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Rumbos S.A. de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. La mamá de Víctor de los Villas, la profesora de guaraní. Y él cuando hay una entrevista en guaraní le cuesta. Porque dice yo, ¿verdad, Víctor? Sí, yo para él hablar no es, confieso. él para sí, pero guaraní directo no, ¿verdad? No, para hablar no me da el cuero. Sí entiendo todo lo que me dicen, pero para no. Formular oraciones de mi parte, Bueno, difícil. no hace falta ni oraciones, una charla. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa. Rubilog, alarmas estés donde estés. Indica Artur. El partido igual a 2-0. Y su seguros Chaco. La pelota la tiene Otálvaro, juega por bajo, dejó la pelota bien, entregando para Mendoza, replegado. Arturo. Sí, Víctor. Y hay otra bandera también en la segunda bandeja en guaraní. Ahora noto Nendivé Amano PD, contigo hasta la muerte. Y el primero decía. Deja ese Recobé. Otro más vende por Ibe.
Y esos dos hasta ahora veo, Arturo. Igual voy a fijarme en las banderas a ver qué más puedo rescatar. No, indudablemente entendés muy bien el guaraní, te entendiste, Arturo. Señoras, señores, marcamos el tiempo. O ya está el tiempo. Ya está, 0-0. Fútbol argentino, segunda división, Chacarita con el portero paraguayo ex Olimpia Marino Arzamendia de visita le gana 1-0 a Defensores de Belgrano. ¿Qué pasó en el fondo central de Luqueño Aguilar, Víctor? Está en la banca. Pablo Aguilar estuvo lesionado la última parte de la apertura y durante la pretemporada no pudo realizar la tarea completa de principio a fin. Por eso Cáceres, desde el primer partido, la dupla titular es Alexis Villalba y Leguizamón. Pero ya Aguilar, recuperado, está en la banca de suplentes. No algo que venía en vida contigo, compartida con Carlos y con la audiencia, lo que están viendo partido. Aburrido, Carlos. Le falta intensidad, no hay desborde, muy lejos los dos por afuera de Cerro, porque uno lo que espera es que Cerro salga a atacar, que sea el protagonista, a pesar del rival de envergadura que tiene, que es el que está más cercano a los grandes del fútbol de este país. Rodrigo jugó la que digo, Rodríguez para Iturbe, viene gol de Cerro, le pegó, tiró mansamente a las manos del arquero Carlos. Una contra del equipo de Cerro, la pelota le llegó a Iturbe, metió la diagonal, intentó el remate como dice el manejador con el pie abierto buscando el palo más alejado, le pegó mal al balón, hizo un pase prácticamente a Aguilar que no tuvo inconveniente para atrapar esa pelota, mala ejecución de Iturbe. Señoras, señores, igualdad en la olla, 0-0. Fútbol argentino, 19 horas arrancará Tucumán ante Independiente Rivadavia en la visita, titulares Iván Villalba y Fernando Romero, suplentes Freddy Vera y Jorge Sanguina. River empató. Empató 0-0 Antonio. Boca empató 1-1 también, señor, ante Barracas. 1-1, no, lo que fue la presencia en Córdoba de River, sí. Lo que generó algo en Santa Fe, gracias Gerardo, gracias Gerardo, lo que generó fue notable. Hasta agosto, comprando un Smart TV, llevas la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único, es Fortini. Pásate ya a Salud Protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000, Salud Protegida. La pelota la pone Villalba, juega para Aguilar, su arquero, viene para buscarla Mendoza, a la izquierda Torre, un poco más arriba Ríos, la pelota por bajo, atrás otra vez para Aguilar, jugó para Villalba, presiona Cerro ahora, dejaron para Tálvaro a la derecha, colombiano sube, se mete y se va. Está en terreno ajeno. Otálvaro con la pelota jugando para Rodrigo. Dejó para Otálvaro. Jugó la pelota para el medio. Se mete Ríos. Carga Ríos. Ríos con el balón. Entregó para Torres. Comas a la izquierda. Atención. Le pega. Le pegó. Y a las manos del arquero Aguilar Carlos. ¿Qué digo? A las manos de Aria. El mismo remate que hizo Iturbe hace un rato. Le entró mal Comas. Le dio un pase al arquero. Buscó el palo más alejado. La pelota le salió en el primero cuando ellos buscaban el segundo. Buena carga de Luqueño. Cerro salió a marcar arriba, pero en forma individual, no es otra cosa que regalarse defensivamente lo que hace el equipo de Manolo, que está muy largo. La opinión de Carlos es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Quitadol, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Maná con la pelota, Maná con el balón, la pone para Talva, viene pidiendo Mendoza, jugó para Mendoza, Tito reclama levantando uno de los brazos. Y otra vez Mendoza. Mendoza se quedó, jugó para Rodríguez, se acomodó con Otálvaro, pone para Villalba, mueve, toca. Todavía Luqueño en su campo. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py, empeña seguro, empeña en La Plata. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte, bloque A, Pollos Amanecer de Granjeros, Campo 9. Ahí, Maná cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Se mantiene 0-0, la visera, un empate, Nacional Ameliano 0-0. Atención, Capiatá, llega la nueva sucursal del Ahorrazo Supermayorista, ruta 2 kilómetros 21 y medio. El Ahorrazo Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4601 y Norte. Número 1 en calidad, ciencia y cultura. Tiro, el Manó bien Cerro. El problema es el final, Carlos. La mejor jugada colectiva, con participación de Da Costa, que se tiró a jugar y se encontró con Derlis Rodríguez por el costado izquierdo. Entre los dos, pero siempre comandando y dándole claridad al juego, el centro delantero de Cerro, que se mueve poco, pero que tiene notable visión de juego. Le dio a Iturbe, le pasó muy bien por las espaldas a Alan Benítez, alargó Iturbe el pase preciso ahí en el vacío. Lo que intentó Alan estuvo bien, cruzó esa pelota, no cerró nadie, pasó por frente el arco de Aguilar sin que nadie la tocara. La mejor jugada colectiva de Cerro. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos, primera etapa. Rubiloc, alarmas estés donde estés, indica Artur. Igualado 0. En su seguros, Chaco. El Nacional a la
visera Nacional Ameliano terminó 0-0. Agosto liquida en Punto Farma. Hoy domingo hasta el 70% de descuento en todas las categorías. También podés hacer tus pedidos en la web o la app en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde los pisos hasta el techo con los mejores materiales. Ventas al 098-204-216. Vamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Fútbol de Brasil, Gremio de visita le ganó 2-0 a Paranaense. En el equipo gaúcho no estuvo por lesión Matías Villasanti. En Paranaense arrancó Mateo Gamarra. Y no, Villasanti fue el que a Villasanti le pegaron el partido anterior. Sí, señor. Puede Contra ser, esa es la razón. Exacto. Que después el que le pegó pidió disculpas públicamente y en las redes. Sí. Ahí fuerte el encontronazo, el más que el encontronazo. ¿Cómo lo agredió a Matías que no jugó? Raniel, sí, señor. Bueno, hecho el comentario también 21. En Villa te contamos con zona residencial con salidas a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Como Tile, con 180 días de garantía contra daños en el camino. Encontrarlas en Chacomer y en todos los distribuidores del país. Ahí le pisa Río a Dakota Carlos. No pitó antes, después retrajo la jugada y pita Ojeda, protesta Mendoza, basado en aquel pitazo en la jugada contra Iturbe. Tiro libre peligroso porque lo patea Iturbe, que patea bien, y sobre todo porque es pierna izquierda y la pelota va cerrándose. Es mucho más complicado para los defensores del equipo rival. Le va a pegar Iturbe, viene el tiro libre, se acerca Carrillo a ver qué hacemos, le dice Carrillo. Iturbe lo mira, no hay palabra, 12 Monalla, tiro libre. El árbitro va a autorizar, Maná y cómo hacer la Monalla. Va a venir el disparo, colocó, tiró, disparo al arco, gol. Cerro Porteño, Cristian Javier Baez, le quedó justo para el central que remete con todo para vencer al arquero Aguilar. Iturbe en asistencia al grito de gol a su gran Adaoña. Lo hizo Cristian Javier Baez, poniendo el grito de gol de Cerro Porteño. Señoras, señores, lo hizo Baez. Aprovechó el tiro libre, que venga el festejo, dijo Baez. Cerro gana 1-0. Iturbe, pelota en el aire y cayendo se le pega de cachetada. El Central Baez, Cerro gana 1-0. Monumental. Estupenda pegada de Iturbe desde el costado derecha con pierna izquierda. La defensa marca en línea. Eso facilita para un zurdo que patea desde esa zona. Ahí cierran dos jugadores en el segundo palo. Acosta arrastra la marca, pero no llega por la zona central. Llega Baez y detrás de él estaba atento León para cerrar. Tirándose, pierna izquierda, la taquilla. Empuja debajo del marco, está Aguilar. Nada que hacer. Buena ejecución, buen cierre de Baez. Y Cerro en la primera llegada clara se pone en ventaja en la olla. Cerro 1, Luqueño 0. Momento del gol. 22 minutos, primera etapa. Víctor Villalba. El festejo de Cristian Javier Baez, mirando fijamente la zona de la tribuna norte, y el aplauso de toda la afición azulgrana. Aprovechó para recibir asistencia en la zona de la cintura Carrascal y siguieron reclamando los luqueños, porque en realidad Ojeda en primera instancia no cobró la falta, se demoró algunos segundos y ahí recién sancionó. Eso motivó hasta ahora el enojo de los jugadores del Auriazul. Señoras, señores, Cerro gana 1-0. Subita una Buller, una moto robusta que atrae por su gran diseño y potencia. Sentí el verdadero poder en dos ruedas. Motos Buller, el poder de tu pasión. Representa y distribuye Britan S.A. Mil Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata. Empeña mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mil Empeños. Golpe de cabeza, León cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Otálvaro jugó la pelota a la derecha, enganchó Rodrigo, gran jugada, metió el centro, tiró. La atención, un rebote corto. Se va Torres dentro del área, le pegó, tiró, se desvió, corre. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Ahí corre el tiro de esquina para Coma. Y si declaramos hoy, le aplicamos una costillita, un guisacho con la mejor carne 100% chaqueña, Shorty Beef, con la garantía de la cooperativa Shortizer. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Corre el tiro de esquina. Bema y Flores, con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. Va a venir el disparo, Comas tira, atención con esta. Le guisamó Villalba, los dos arriba, cruzó, pelota fuera. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en Lambaré, así que Lambaré esquina Testanova, automóvil Supli legítimo, original, auténtico. Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, primera etapa. Rubiloc, alarmas estés donde estés, indica Artur.
victorias de Cerro por 1-0. Y su seguros, Chaco. Cara, sin reacción Cáceres, el técnico de Luqueño, Víctor. Así es, no le está gustando nada este tramo del partido al técnico de Luqueño. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Después de esta avance, Iturbé le pegó de zurda. Gol, 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 gol. Cerro Porteño, Juan Iturbe, la pelota larga, se metió al área, decidido, no lo pudieron parar. ¿Cómo pararlo con el pique y la velocidad de Iturbe? Lo esperó Aguilar y después lo sentenció. Disparo seco y al fondo, y Cerro Porteño llega al segundo gol. Primero Báez, el segundo Iturbe, la peinada, el golpe de cabeza, lo siguieron, dos acomodó y tiró. Cerro gana por 2-0. Da Costa la asistencia. Da Costa la asistencia de cabeza. La definición de Iturbe. Cerro 2, Luqueño 0 la olla. Monumental. Pelotazo desde el área de Cerro. 40 metros. ¿Saben qué? O un poquito más. Da Costa peina. Ninguno de los centrales toman al único delantero de Cerro. Inteligentemente para atrás. Iturbe arranca, estaba con Torres. Torres sabe que no puede con él y lo suelta. No llega Leguizamón ni Villalba. A ambos le gana con velocidad, acomoda, mete el físico entre el rival y él. La pelota protege el balón, se toma su tiempo, sereno, tranquilo. Definición del jugador de Cerro para poner Cerro 2, Luqueño 0. Momento del gol. 26 minutos, primera etapa. Amarilla para quien es Luqueño, Víctor. Amonestado Rubén Ríos, la falta fue contra Alan Benítez. Y el público ya comienza a festejar a lo que puede ser victoria, Víctor. Así es, Arturo, rápidamente en 2 minutos de diferencia convirtió los tantos Cerro Porteño y el público disfruta en todos los sectores de la olla. En la esquina los que sufren son los hinchas de Sportivo Luqueño, en silencio en este momento, frustrados por el marcador en contra que tienen que afrontar. Pisotón y amarilla para Ríos. Sí, pero la pisada como consecuencia de la pelea de la pelota, tocó la pelota primero antes. Es falta, pero no es para tarjeta. No, y ya hubo antes también. Sí, hubo y también fue Río en una jugada. En una talía. Pero no por reiteración. Floja gestión del árbitro. Sí, primero que dejó mucho que le conversen y dubitativo en sus decisiones. A mí me gusta como árbitro David Ojeda. Creo que es un árbitro potencialmente que se puede convertir en uno de los mejores árbitros del fútbol paraguayo en el tiempo. Muy bien, señores, gana Cerro 2-0. Actualizamos la tabla de posiciones. 2 de mayo, Cerro 7, Olimpia, Guaraní y Nacional 5. La opinión de Carlos es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Después sube Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. ¿Qué pasa, Víctor? En este momento recibe la asistencia Alan Benítez. Ya se van retirando los médicos. Continúa normalmente el lateral de Cerro Porteño. Va, si tú ves los goleadores, Víctor, en el ambiente en Cerro. Público, ¿cómo está la cosa? Y el público con los cánticos en este momento. Aplausos de preferencia. Hoy el ambiente excepcional para el hincha de Cerro, obviamente con este resultado no podía ser de otra manera. Sigue a pura sonrisa el aficionado azulgrana aquí en la olla y aplaudiendo cada uno de los intentos de sus jugadores. Muy bien, pelota que se va al córner, tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. La victoria de Cerro, 2-0. Estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal, te duplicamos todo. En Perú, Unión Comercio venció 2-1 a Melgar. En el local completó el compromiso Teodoro Paredes y Hernán Pérez se cambiado a los 59 por lesión. Ahí la imagen, una foto que cuando le pega el zaguero de Cerro dentro del área chica, está Da Costa en el medio de dos centrales, los dos no tomándolo al 9, insólito. Ahí viene el tercero de Cerro, no dudas en Alfonso Luqueño Costa, que arrancó bien, se va quedando, gana Cerro 2-0. En Joser Barber, el servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joser Barber oficial. Tu pasión por el fútbol no conoce límites ni imposibles, y Susu tampoco. Mis caminos, mis reglas, agenda tu test drive, representa Automotor. Señores, Cerro gana por 2 contra el CO. Y si tú le marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, primera etapa. Rubiloc, alarmas estés donde estés, indica Artur. Gana Cerro 2 contra el 0. Y su seguros, Chaco. Monumental. Cáceres que dice, no hay cambio. ¿Qué hace el técnico de Luqueño, Víctor? Y por ahora en silencio Julio César Cáceres. Recién después del 2-0 se acercaban Leguizamón y Otálvaro a hablar con él. Por ahora no calienta ningún jugador de la banca. Muy bien.
Estábamos atentos con Víctor. ¿Quién cayó, Víctor? Iturbe. Iturbe caído, mitad de terreno. Lunes y sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda. Cuento comercial La Economía de San Lorenzo. El campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa. Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Señoras, señores, Cerro gana por 2 goles contra 0. Nacional Guaraní. ¿Qué digo? Nacional Ameliano 0-0. Fútbol argentino arrancó. Atlético Tucumán, Independiente Rivadavia. En el equipo visitante titulares Iván Villalba y Fernando Romero. En la banca están Freddy Vera y Jorge Sanguina. Eso no es offside. La pelota a la derecha se mete. La pelota se va a perder para un costado. No salió. ¿Es Dacoto quién es? Es Carrizo, peleó Carrizo Jiménez para Alan, cambio Cerro. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios de clima. La fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y del resfriado. Sálvate con Apracur. 31 minutos y medio. La pelota de Carracal paradito, círculo grande, subió Báez. Está mirando López Garejo, juega a la izquierda. Está León con la pelota, León tiró, pelotazo para el fondo, se metió Rodríguez. El cierre de Villalba, el que llega al Manal, que pelea Rodrigo Roja, pelota en el aire, va a sacar en el fondo Cerro. Incopetrol, los mejores precios en combustible, Supra aditivada 6.640 guaraníes, diésel Godo aditivado 7.740 guaraníes. Copetrol, vamos, 39 años de Erimar y quieres celebrarlo contigo durante agosto. Con tus compras por valor de 500.000 guaraníes podés ganar vales. Entérate más en @Erimar_PY. Estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. En Argentina también arrancó el compromiso entre Lanús y Tigre. En el equipo visitante está anunciado como titular Blas Armoa. Todavía no se encuentra Romeo Benítez. Señoras, la victoria, decía Dito, ninguno de los lastimados Cerro Manco. No, ninguno en la banca, siguen todos en proceso de recuperación. Jan, Miguel Benítez, el caso de Piris Damota, Cecilio, Morel, que insisto, él también está suspendido aparte del problema físico que viene teniendo. Y otro que no está, Gabriel Aguayo, en la larga lista de lesionados que tiene Cerro Porteño. Y déjame preguntarte, Vito, ¿qué se sabe de Cecilio Domínguez? Fue a Brasil, ¿verdad? Cecilio está en Brasil. Lo último que nos dijo Manolo el jueves es que va a demorar todavía un poquito, pero que no es tan preocupante como cuando inicialmente se pensaba que iba al exterior. O sea, no requiere intervención quirúrgica, eso decía Manolo, y que mucho dependerá del dolor que él pueda soportar como para volver a jugar. Ahora me parece que se va a sumar otra mala noticia porque solito se sienta en el césped Iturbe, no tiene pinta de que vaya a continuar. Y Manolo preocupado habla con su asistente, preparador físico, y van a mandar a calentar a un suplente. Me parece que no va a continuar Iturbe. Piensan que Cecilio Domínguez vuelve a las canchas a jugar oficialmente la primera quincena de septiembre. ¿Cuánto tiempo va a pasar? 30 días. Bueno, Víctor, y vos sabés que no lo toca nadie Iturbe cuando se lastima, ¿eh? Sí, cayó solo, se toca del lado posterior entre muslo y rodilla, en la parte de atrás, obviamente el lado izquierdo. Ahora pisa con firmeza Iturbe y no se levanta. Al final aparentemente va a continuar. Todavía no decidieron a quién mandar a calentar, pero miran hacia los suplentes por las dudas, por si Iturbe pueda, en este caso, entrar y no continuar. En este caso, dependiendo del dolor que sienta, obviamente. Muy bien, Víctor, cerca de los 34. Televisor HD Play de 43 pulgadas Smart. Antes cuotas de 234.000 guaraníes, ahora solo 16 cuotas de 185.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT se pone muy. Una cosa que tome aire, otra cosa que cae, que se toque la pierna y vuelve Iturbe, Víctor. Ahora retorna Iturbe sin mayores inconvenientes. Igual, por las dudas, se mueven 3 suplentes. Uno de ellos, Fernando Fernández. Los otros 2, uno me parece que es Tobías Portillo. Y hay otro más, por si Iturbe presente dolores en los próximos minutos. Muy bien, señores, cerca de los 35. Fútbol peruano, Cristal goleó 4-0 a Carlos Manucci. En el equipo visitante fueron titulares los paraguayos Ángel Benítez y Gustavo Viera. ¿Carlos Manucci, el nuevo club o cambió de nombre? Hace tiempo que está Carlos Manucci. Hace Carlos años. Manucci. Sí, Carlos Manucci, sí. ¿Y hace cuánto que está en primera? Y hace más de una década. Carlos Manucci. Sí. No sé si se llama Carlos Manucci. Carlos Manucci Perú. se llama el club. Carlos Manucci. ¿Y quién es Carlos Manucci? Ahí me mataste. Y bueno, por eso pregunto. Tengo obligación de Sí, saber todo. Pero Carlos Manucci, no es lo de todo. Saber, yo sé por de dónde viene Pepe Ganga, por ejemplo, el venezolano. ¿Te acuerdas de Pepe Ganga? No. Pepe Ganga fue un club que estuvo más de 10, 15 años en Venezuela. El señor, un comerciante brasileño, radicado en Venezuela, tenía un negocio de ofertas.
Entonces alguien le dijo, ponele Ganga. O es argentino, no brasileño. Y él dijo, está bien, le voy a llamar Pepe Ganga. Es un dueño de un comercio con oferta. Y de ahí viene el nombre de Pepe Ganga. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, primera etapa. Rubiloc, alarmas estés donde estés, indica Artur. El partido lo gana 0-2-0. Y su seguros Chaco. Se llama Pepe Ganga. Pepe Oferta. Es lo mío que yo ponga Pepe Oferta. Ahí le dijo, poné Ganga. ¿Qué comiste? ¿Estofado de tigre? ¿Qué estás nervioso? Yo no tengo miedo. Ustedes son todos santos. Carga el equipo deportivo luqueño. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elige Cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar. Yogur con cereales y La Pradera, encontrados en todos los puntos de ventas del país. Y La Pradera, lo mejor en lácteos. La pelota va a la derecha, cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Y va a sacar la pelota al portero Arias, que no tuvo trabajo. Hasta ahora el pase le va a sacar el costado para Cerro. Ferro Parisea, sucursales en Asunción, San Bernardino y Acceso Sur. Teléfono 220-737-8. Ferro Parisea, 42 años construyendo contigo. Los domingos con Supermercados Stock y Bueno Van, 30% de descuento con tarjetas de crédito clásicas. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Rodrigo le pegó poste derecho y afuera Carlos. Hoy Mendoza. Mendoza fue en un rebote de Alan Benítez, que sacó tras un lateral de Luqueño y desde fuera del área a 2 metros aproximadamente del palo derecho del arquero de Cerro. Cerca de los 37. Hasta agosto, comprando una Smart TV, llevas la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único Sportini. Pasate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. Señor, ¿quién es? Sí, Manucci, fundado en noviembre del 59, la institución nace de la iniciativa de las jugadoras de voleibol del Hospital Víctor Lazarte, que cuando perdieron el apoyo de su institución recurrieron a los descendientes de Carlos Manucci, fallecido 3 años antes, para solicitarles su patrocinio y continuar participando en torneos. ¿Y Carlos Manucci quién es? ¿Médico? Era un médico de la zona. Por eso se llama, lleva el nombre. La opinión de Carlos es una presentación de... Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Y Supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota para Coma sobre la izquierda, se mete Coma para colocar el centro. Vino la marca afuera, cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Acaba Iturbe, Cerro gana 2-0. Catedral liquida de Farmacias Catedral. Hoy domingo hasta el 70% de descuento con todos los medios de pago. Hace tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y podés compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomera Automotores. ¿Quién que juega, Carlos? Es muy lento. No lo dije, pero lo pensé. A esta altura de su carrera, a Iván Torres, por ejemplo, hay que ponerle más cerca del área que defensivamente, si uno de sus inconvenientes es su poco recorrido. Y más todavía cuando la exigencia es menor. En Olimpia tenía ese problema. Él no es un jugador rebelde que va a sacar ganas hasta cuando no puede. Entonces tenés que achicarle el recorrido. Es más para volante, para que, como sabe, con la pelota te pueda generar alguna jugada. Ahí lo tiene a Comas, pero a alguien lo tiene que sacrificar Julio César Cáceres para tener consistencia. O a Mendoza o a Rodrigo Rojas, porque necesita del recorrido de Ríos en la mitad de la cancha. Para mi gusto es a Mendoza, pero con la intención de jugar con todos, la hace un dibujo distinto, de darle más libertad a Rojas, que no está mal desde el concepto teórico, pero Rodrigo es un jugador que de espalda le cuesta un montón y a esta altura de su carrera necesita jugar mucho más de frente que antes, porque con los años uno lo que pierde es velocidad, no pierde el talento, pero pierde la velocidad de desplazamiento y entonces ahí le cuesta más. Entonces uno ve, yo no tengo los datos, pero no tengo miedo de afirmar que el luqueño debe ser el equipo con el promedio más alto en el campeonato. Saque de costado, corresponde la línea defensiva era. Cuando estaba Aguilar en el fondo, Leguizamón. Sí, pero te entró Táloro. No, ya sé, te digo nomás que era. Yo no estoy desmintiendo esta voz. Sí. Te digo nomás que graficando la línea defensiva. Y en el medio también, Mendoza, Rodrigo, Maná. Son gente encima de 30. Aguilar 36, Otálvaro 37, Leguizamón 32, Villalba 25, Torres 33, Maná 30, Rodrigo Rojas 36, Mendoza 35, Darío Ríos 28, Ferreira 30 y Lautaro Comas 29. La pelota en el aire, vino golpe de cabeza con el tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, primera etapa. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Indica Artur. Victoria de Cerro 2-0. Y su seguros Chaco. Monumental.
Le va a pegar a la pelota Comas. Viene el disparo de Comas. Tiro de esquina. Ubicó la pelota Comas. Atención con esta. Atento Arias. Va a venir el tiro de esquina. Llega Maná. Se acerca. Algo le dice. Los extremos abren. Dialoga. Atento Manolo. Le va a pegar a la pelota Comas. Viene el tiro de esquina. Cerro gana por 2-0. Le va a pegar. Va a colocar el remate. Va a venir el tiro de esquina, el árbitro va a autorizar, empujoncito sonó, la pelota en el aire, segundo poste, pasó de largo. Atención ganaderos, el viernes 9 de agosto, gran noche ganadera desde las 20 horas en los jardines del Rodeón. Mariano Roque Alonso, remates de vientres e invernada. Bancout crece desde la raíz. En Luomo, conoce la nueva colección y vestir experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo, PY Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Gol. Cerro Porteño, Carrizo, en la boca del arco, los jugadores luqueños vieron pasar el balón y aparece Carrizo para poner el tercero. Goleada en la olla, lo hizo Federico Carrizo, puños cerrados, mira la tribuna y festeja. Lo hizo Carrizo, 1, 2 y 3. El público vibra, el público subgrana. Enzo Jiménez se llevó Enzo. Jugó pelota a la derecha, vino Alan por bajo y arremetiendo lo convierte Carrizo. Alan Carrizo y al fondo, Cerro 1, 2, 3, Cerro 3, Luqueño 0, aplasta Cerro Luqueño en la boya. Monumental. Otra vez Cerro de contra. Arrancó en su campo, cerquita de su área. Larga corrida de 60-70 metros aproximadamente de Enzo Jiménez. Solo se dedicó a conducir. No tuvo que enfrentar ningún rival, ningún adversario. Le hizo la espalda a Alan Benítez. Por el medio también fueron 3 jugadores de Cerro. Carrizo, que arrancó de la jugada de pelota quieta de Luqueño. También iba Da Costa y Derlis Rodríguez. Jugó para la derecha, el centro a ras del piso. El pase en verdad de Alan Benítez. Cerró en el segundo palo Carrizo. Y ahí empujando, concreta el tercero. Cerro golea en la olla. Luqueño no tiene respuesta. 3-0 para Cerro. Momento del gol. 41 minutos, primera etapa. Víctor Villalba. Y ahora sí el público eufórico, Arturo, como sintiendo que esto ya no se puede escapar, que la victoria está asegurada con este tercer gol de Federico Carrizo. Y Julio César Cáceres a sentarse. Estuvo parado durante 40 minutos, llegó al tercero, va a sentarse. Seguramente mucho que reflexionar en los próximos minutos y en el entretiempo del partido. Fíjate, Víctor, el parecido, 1 y 3 los goles del Cerro, el primero y el tercero. Ahí ven pasar los jugadores de Víctor, los defensores de Luqueño. Perdón. Sí, no, digo, hay similitud con claro, relación al primero y al tercero. Sí, jugadores libres y con solo empujar, tanto Báez como Carrizo convirtieron el primero y tercer tanto. No, por eso le digo a Carlos Víctor, el primero y el tercero. El segundo también un pelotazo del área chica que peinó Da Costa. Pero con características distintas. Sí, pero no hay esa rebeldía. No hay reacción en la defensa de Luqueño. No hay reacción. Por eso ahora Cáceres se sentó. Ya no se levanta más, Víctor, ¿verdad? No, ahora no se levanta. Metió al tercero Cerro y a sentarse, seguramente hablando con Esteche, viendo qué más pueden hacer para el segundo tiempo, porque ya parece irreversible esta historia para Luqueño. Y te digo más, yo creo que hay que ver si aguanta la hinchada luqueña al término del partido, se va antes. Y probablemente con este resultado que golpea bastante, esperemos que no creen problemas, eso es lo primero y lo principal. Ahora durante el entretiempo, que no empiece el desafío, que ahí entra la hinchada, se tiran cosas, etcétera, etcétera. Por ahora viene tranquila la noche en la olla. Tenés razón con eso, en lo que podría ser como una represalia, en lo que no pudo en campo, que se afuera. Va a terminar el primer tiempo. Gol paraguayo en Argentina. Fernando Romero, que se estrena con el gol con Independiente Rivadavia, que de visita le gana 1-0 a Atlético Tucumán. Fernando Romero, debut y gol. Sí, señor. Muy bien, señores, cerca de los 45. Shell bajó sus precios en combustibles diésel 340 menos por litro. Shell Evolux y Shell V-Power. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Llegó Rosada App, la tienda online de Casa Rosada. Bajándola tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos, usados y más. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. ¿Qué es eso de Carlos? Que la imagen que te ves ahí, cuando en el fútbol hay un concepto que sirve para el partido de barrio, para todo lo que juegan o practican en una cancha, siempre tenés que pasar la línea de la pelota. Cuando cruza Alan Benítez,
Torres va al cruce, Otálvaro corriendo hacia su arco, es decir, no hay un jugador luqueño, y transportó 70 metros, no hay un jugador luqueño que haya pasado la línea de la pelota, insólito. Bueno, señores, contundente Cerro. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 minutos, primera etapa. Robilog, alarmas. Este es donde se indica Artur. Otálvaro, Cerro gana 3-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. Víctor Villalba. Caído Sergio Otálvaro, se toma del tobillo izquierdo, paró el partido del árbitro como para atender al jugador de Luqueño, aunque ahora al final Otálvaro se levanta y dice que no va a recibir asistencia. No pasó nada para él, pero cayó. Y cayó, pisó, creo que lo tocó. Sí, le pisa. Pero dice Víctor que como él mismo se levanta. Sí. ¿Verdad? Sí, ahora ya se levantó Otálvaro. Creo que lo tocó un poco el jugador de Cerro, pero primero pedía asistencia urgente. Cuando se acercaron los médicos, al final Otálvaro se levantó por su propia cuenta. A terminar el primer tiempo. Santa Elena te premia con premios fantásticos. Envía un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu botella y gana con Vinos Santa Elena. La familia de multivitamínicos más completa. Recuperar AZ Mujer, AZ Hombre y Naranja. Activa tu energía extra con Recuperar Calidad Papasa. Terminando el primer tiempo, ganando Cerro, goleando Cerro 3-0. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. En San Justo y Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de cemento Vallemía, Acceso Sur, Casi Perpetuo, Socorro y Embel. Ocurre que hay que repasar después los datos de cuándo fue la goleada mayor en los últimos tiempos Cerro Luqueño. Otro detalle para tener en cuenta. Final, señores, y la Ojeda no va más. Termina el primer tiempo en la olla. No va más, dijo el árbitro del partido y es final. 1, 2, 3, Cerro 3, Luqueño 0. Víctor. Y la gente contenta, el público de Cerro Porteño tras la finalización del primer tiempo, con gritos, con aplausos, saltan, también diciendo a la gente de Luqueño el canto, el que nos salta va a la B. Y los hinchas de Luqueño furiosos. Después de este flojo primer tiempo de su equipo, se van retirando cabizbajos sus jugadores rumbo a vestuario. Se reúnen los de Cerro Porteño felicitándose después de este primer tiempo en el cual se va al descanso con goleada a favor. Muy bien, después volvemos a vos, Víctor Villalba, la opinión de Carlos en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Un Cerro contundente. Todo se inicia en aquel tiro libre de Iturbe, cuando hasta ese entonces había rematado una sola vez al arco, tanto Cerro como Luqueño. El partido era de área aérea, sin mucha intensidad, en donde no había pujanza y sobre todo desborde. Se abre el marcador frente a un Luqueño lento en sus desplazamientos, sobre todo cuando tienen que volver para reagruparse y rearmar. Demasiado gente con poco recorrido en el equipo de Julio César Cáceres. Uno puede decir, ¿y cómo? Y los otros partidos. Y aquí hay que frenarse. Hay partidos y partidos. Frente a equipos que juegan dentro de la comodidad, que es una característica del fútbol paraguayo, esto que tiene el Luqueño es útil. Porque no te enciman la marca, porque apuesta a la posesión de la pelota, porque te esperan en atrás, porque sos el equipo que tiene que salir a proponer, y todo eso facilita. Pero cuando enfrentás a un equipo que también tiene la característica de una buena técnica, para el fútbol nuestro digo, y sobre todo que necesita ganar y te va a atacar, a lo mejor desnuda algunas falencias que frente a rivales de menor cuantía no se nota tanto. Luqueño no jugó mal con la pelota. Lo que pasa es que no ocupa los espacios defensivos que tiene que ocupar cuando no la tiene. Que el rival juega con absoluta comodidad. Y eso al futbolista le ayuda un montón. El partido de Carrascal hasta aquí es bárbaro. Distribuidor, dueño absoluto del trabajo y del trámite del partido, jugando a su ritmo, pidiéndole la pelota a sus zagueros centrales y a partir de ahí tratando de distribuir. Carrizo que se tira unos metros de atrás para jugar en la posición donde él más quiere, que es indudablemente al costado de la cancha, en donde toca lateralmente. Y a esto hay que agregarle a un Cerro que no es que gana 3-0 y lo convirtió a Aguilar en figura del partido. Cerro no desperdició las chances, porque llegó cómodo, llegó con facilidad. Tal vez
tenemos que mencionar en estos 45 minutos, tal vez tenemos que mencionar simplemente 2 llegadas más. Una, aquella de Alan, que le hace muy bien las espaldas a Iturbe, que lo habilita muy bien. E imagínense la facilidad que le dan el pase Iturbe para Alan, que cruzó y no llegó nadie. Y después Enzo para Alan, que no llegó nadie. ¿En la zona de quién? De Tito Torres. Porque Tito hoy no va a ir a pelear, porque físicamente no está para esto. Y eso ya lo vimos en el partido anterior, en donde hace una muy buena jugada que termina en el gol de la victoria. Pero después hubo un momento en que tenía que volver y no volvía. Lo habíamos hablado con los compañeros en la mesa de punto penal, de fútbol a lo grande. Todas esas cosas o esas situaciones hay que manejarlo. Tito le puede ser muy útil al luqueño, pero hoy como está, es más para la mitad de la cancha, para acercarte, para que te juegue con la pelota y no tanto para que tenga su trascendencia, su importancia cuando el equipo no tiene el balón. Sobre todo en aquellos partidos donde uno piensa que el rival es igual o superior a vos. Caso Cerro, caso Olimpia o caso Libertad. Y también ver con Guaraní y cómo van las cosas. Pero en fin, el 3-0, me es difícil decirlo, está bien. ¿Por qué? Porque no es que Cerro hizo un partido brillante. Hizo un partido prolijo como lo había hecho la semana pasada en la primera etapa. En donde en el juego corto Cerro se siente muy cómodo siempre y cuando esté en campo Carrascal, porque él pasa corto y bien, y rápido y siempre se desmarca para hacer una opción. Y si a esto le agregamos que el equipo rival no tiene rebeldía, no tiene intensidad, no te disputa la pelota, es muy difícil que la pierdan. Entonces se juntan 3 o 4, el famoso, para decirlo en término bien entendible, el Yaguaí, el Rondon en otros países, y ahí tocan la pelota, no progresa mucho en la cancha, pero queda lindo y sobre todo te da confianza. Porque también hay que mencionar este detalle. Cerro en el 0-0 era un partido parejo. Hasta daba la sensación que el luqueño era un poquito más. Tenía mejor control del balón. A Cerro le costaba y abusaba del pelotazo largo. Tal el caso que hablábamos durante el relato de Arturo, de las pocas veces que se proyectaron sus 2 laterales y la explicación que encontrábamos a esa situación, cuando Cerro, por historia misma, y cualquier equipo grande tiene que mandar al ataque sus laterales, tendríamos que mencionar que no le daba tiempo porque abusaba del pelotazo, porque era el recurso que utilizaba. Y de esa manera no podía aparecer en proyección sus 2 laterales, ya sea Alan Benítez o Rolón. Dentro de esa característica, parecía que Cerro no encontraba cómo inquietar a Aguilar, hasta que llegó aquella buena maniobra con el toque de distinción que lo da sin lugar a duda Da Costa. Participa poco, no está bien físicamente, es verdad, pero es distinto a todo lo que tiene Cerro en su plantel. Tiene una claridad futbolística para mover la pelota y la mejor jugada colectiva de Cerro la hizo él. Es decir, con los otros que actuaron de acompañante, pero el verdadero ejecutor de tocar, ir a buscar, descargar, todo giró en torno de él. Los otros que participaron de la maniobra tocaron una sola vez el balón. Él tocó 3 veces. Hasta que le llegó la pelota a Iturbe a Alan, y esa es la que le mencionaba, que pasó por delante del arco y no cerró nadie. No cerró Da Costa. ¿Y saben por qué? Porque no está bien físicamente, porque él sabía que tenía que llegar. Lo mismo en la jugada del gol de Carrizo. El que tenía que llegar ahí era Da Costa. Era una contra en donde no le imprimió una velocidad abismal o una velocidad tremenda en la conducción de juego Enzo Jiménez. Pero fue una conducción tan tranquila y tan serena en donde uno veía, no encontraba un jugador de luqueño que saliera a enfrentarlo. Hasta que habilitó por el lado derecho a Benítez, y cruzando a ras del piso sin inconveniente, ahí apareció Carrizo. Pero si miramos un poquito la imagen, mentalmente vamos a encontrar que iba casi a la misma altura que Carrizo, el jugador de Cerro Da Costa. Pero como no está físicamente, no le da ese sprint que necesita para marcar una diferencia, y fue Carrizo, que no es veloz, el que llegó, y no llegó Da Costa, para darle una idea de cómo está en la parte física. Cuando llegue bien, será él el que va a concretar esto. Y uno tiene que entender, y uno se pregunta por qué no jugó el otro día y sí jugó el anterior.
La explicación es sencilla, o por lo menos lo que uno debe de entender. Si le das a alguien que no está bien físicamente una seguidilla de partidos, corres el riesgo de que tenga problemas musculares. Lo ideal en este caso, como lo necesitas a él por el momento que vivís y lo necesitas lo más rápido posible, es ir manejando las cargas durante la semana. Entonces Costa jugó ese partido, en la semana lo trabajaron en las falencias, en lo que deberían de mejorar para recuperarlo más rápido, corriendo el riesgo del partido que jugaban el otro día, y de esa manera podía llegar un poquito mejor, y es verdad, llega hoy un poco mejor que el partido anterior. Ya tocó más pelota, ya participó más, y se nota la diferencia y el toque distinto que tiene para este Cerro Porteño. No estoy hablando de un fenómeno, estoy hablando de un fútbol donde la figura o aquellos que tienen algo distinto llaman la atención por la escasez. Así de simple. 3-0, contundente para el equipo de Manolo, para un Cerro Porteño que, reitero, me gustaría decirle al hincha azulgrana qué bien que juega, qué ímpetu, qué intensidad, lo pasó por arriba, fue mucho más. No, Cerro hizo un partido correcto, bien, pero le falta un montón de cosas. Gana 3-0, no malogró una situación clara de conquista que uno puede decir, ay, merecíamos más. El partido está abierto, y si Luqueño no corrige y sigue parado como está parado, porque el problema de Luqueño está en la mitad de la cancha, está atrás, no tiene fuerza en ataque, es decir, no le inquietó a Cerro porque atacó con poca gente, muy largo, todo, muchos problemas para Julio Cáceres para tratar de solucionar. Son esos partidos que vos sabés que ya lo perdiste, pero que tenés que intentar. Y debería hacer 2 o 3 cambios. No conozco mucho la banca, qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a proponer Julio para tratar primero de nivelar el trámite del partido, y sobre todo, si no lo hace, corre el riesgo de perder no por 3, sino por 4 o por 5, y no digo más, pero no porque Luqueño mejore, no digo más, porque el futbolista paraguayo no tiene esa ambición de ir a buscar cuando está 4-0, seguir haciendo goles. Ahí comienza el futbolista a distraerse, a pararse, a no correr más, a no buscar, a no ser que uno introduzca variantes, y esos que entran son los que quieren seguir haciendo goles, o en este caso Da Costa, que va a querer su gol, también puede seguir buscando. Pero repito, no hay objeción a la victoria. De los dos, el que entendió cómo había que jugarlo era indudablemente el conjunto de Cerro. Muchos podrían reclamar la falta que termina en el primer gol del partido, el tiro libre de Iturbe. Es cierto que no pitó al instante, pero uno puede pensar que dejó seguir para aplicarle a ventaja, y cuando ve que agarra el otro, ahí pita. Fueron segundos, pero como en la jugada anterior sí se equivocó, porque había dejado seguir la jugada, y después de que alguien le reclamó, alguien le habló por los monitores, ahí retrajo todo y cobró el tiro libre. Pero un Ojeda que le faltó salirse del lío cuando viene el reclamo. A mí me encanta que los árbitros hablen con los jugadores, pero cuando se vuelve reiterativo ya es un problema para su conducción. Tiene muy buenas condiciones para mejorar su arbitraje, ojalá lo logre. 3-0 contundente, con un trabajo de Carrascal en la mitad de la cancha, un sobrio Báez, imaginen lo que digo, un Báez que metió varias pelotas, que a mí no me gusta el pelotazo de los centrales, pero que no tuvo inconvenientes defensivos. ¿Y saben por qué? Porque Luqueño no tuvo ninguna fuerza, pelea, era batallador. Ferreira, de todos los 9 que tiene, el que más batalla te puede dar en el equipo de Julio César Cáceres, pero hoy ni eso, porque fue muy insulso, muy suave, muy tenue la propuesta futbolística del conjunto auriazul. Pelota al pie, dame de vuelta, préstame, hacer girar lateralmente de derecha a izquierda, pero sin ninguna profundidad. Uno esperaba que Comas encarara más de una vez, no se fue nunca por atrás, no tuvo inconveniente Alan Benítez, no necesitó de Melgarejo que vaya a cubrirlo, no necesitó ni del volante de ese lado. Un luqueño sin potencia en materia de ataque. Y miren que la esperanza del conjunto de auriazul es meterse en la pelea, en la lucha con los equipos con pretensiones de campeonar.
No se olviden que estuvo ahí en el campeonato anterior y las conversaciones y todo lo que manifiestan es que tienen que dar ese paso. Ese paso está lejos, por lo menos por lo que vimos estos 45 minutos en el partido de hoy. Lo mejor de Cerro, el trabajo de Carrascal, hermosa la definición de Iturbe en el segundo gol, tras la peinada de Da Costa de un peletazo de 50 metros, está solo en el medio, los dos centrales abiertos, una cosa increíble, y el tercero, una corrida de 70 metros sin que te salga ni un rival. Parecería que estos que tienen 10 años de carrera futbolística en primera todavía no entendieron lo que tenía que hacer. 3-0, gana bien Cerro frente a un luqueño pobrísimo en los 45 iniciales. Le va a pegar Iturbe, viene el tiro libre, se acerca Carrillo a ver qué hacemos, le dice Carrillo. Iturbe lo mira, no hay palabra, 12 murallas, tiro libre. El árbitro va a autorizar, Maná y Comas en la muralla. Va a venir el disparo, colocó, tiró, disparo al arco, gol, 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 gol. Cerro Porteño, Cristian Javier Báez, le quedó justa para el central que remete con todo para vencer al arquero Aguilar. Iturbe en asistencia al grito de gol a su gran alabanza. Lo hizo Cristian Javier Báez, poniendo el grito de gol de Cerro Porteño. Señoras, señores, lo hizo Báez. Aprovechó el tiro libre, que venga el festejo, dijo Báez. Cerro gana 1-0. Iturbe, pelota en el aire y cayendo se le pega de cachetada. El central Báez, Cerro gana 1-0. Iturbe le pegó de zurda. Gol, 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 gol. Cerro Porteño, Juan Iturbe, la pelota larga, se metió a área, decidido, no lo pudieron parar. ¿Cómo pararlo con el pique y la velocidad de Iturbe? Lo esperó Aguilar y después lo sentenció. Disparo seco y al fondo, y Cerro Porteño llega al segundo gol. Primero Báez, el segundo Iturbe, la peinada, el golpe de cabeza, lo siguieron, dos se acomodó y tiró. Cerro gana por 2 goles contra 0. Da Costa la asistencia de cabeza, la definición de Iturbe. Cerro 2, Luqueño 0, la olla. Disparo al arco, Carrizo. Gol, 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 gol. Cerro Porteño, Juanito Carrizo. En la boca del arco, los jugadores luqueños vieron pasar el balón y aparece Carrillo para poner el tercero. Goleada en la olla, lo hizo Federico Carrillo, puños cerrados, mira la tribuna y festeja. Lo hizo Carrillo, 1, 2 y 3. El público vibra, el público soberana. Enzo Jiménez se llevó Enzo. Jugó pelota a la derecha, vino Alan por bajo y arremetiendo lo convierte Carrillo. Alan Carrillo y al fondo, Cerro 1, 2, 3, Cerro 3, Luqueño 0, aplasta Cerro Luqueño en la olla. Víctor Villalba contigo, Víctor. Dos cambios en Sportivo Luqueño. Camiseta 11, Elvio Vera, quedó en vestuarios Lautaro Comas. Y camiseta 14, Fernando Benítez, no sigue Rodrigo Rojas. Bueno, Penoro a ti te da tiempo. Fernando Cardoso, 14. Fernando Benítez, camiseta 14. Y Vera. Elvio Vera, 11, salió Comas. ¿Y quién más con Comas? 8. Rodrigo Rojas. ¿Y por qué salió Rodrigo? Y ya la vez pasada. Bueno, antes solo había cambiado ya el primer cambio, pero no en el entretiempo. Muy bien, lo sigue por Monumental. Y lo ve por Tokio, elegí ver lo mejor con el pacto de confianza. Inició. Arrancó el segundo tiempo. Monumental. Yo te decía, Víctor, partido anterior tampoco completó. Tampoco completó. Incluso a Rodrigo no le gustó mucho el cambio esa vez, porque fue directamente al vestuario. Estaban 1-1 y lo cambió. Hoy habrá sido peor el disgusto para Rodrigo. No noté nada físico. Igual le haremos la consulta a Julio César Cáceres. Por eso te preguntaba, Víctor, señores, Rodrigo Rojas. Cambiado, Rodrigo. Una figura más importante que tiene Luqueño, Carlos, no es poca cosa, ¿eh? De la media cancha, el que más sabe con la pelota. No, yo digo a título Sí, general. sí, también. De mayor carrera, con más prestigio que tiene Luqueño en el medio sector. Pero te digo, no le es cómodo jugar donde lo pone. Y yo por eso te preguntaba de entrada.
Te dije a vos me explicaste que gana Cerro 3-0. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Más info al 218-4000. Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Podés jugar en nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Vera le pegaba, viene para buscar la pelota. El jugador Benítez recién ingresado ante Vera. Álvaro tiró. Largo sobre izquierda, afuera, cerca del banderín de balón. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. El contano de Elvio Vera, Víctor en Luqueño. Elvio Vera, jugador que está a préstamo de Libertad. Anteriormente jugó en Ameliano, jugó en Tacuarí tiempo atrás, también 12 de octubre de Itagua, recién llegado para este semestre a filas del Sportivo Luqueño. Su pase sigue siendo de Libertad. Y Fernando Benítez, volante central, que ya está en Luqueño desde la época de la división intermedia. Él estuvo en duda en algún momento porque su contrato termina a fin de año y todavía no habían acordado la renovación. Pero finalmente no es como el caso de Diego Fernández. Al final Fernando Benítez es tenido en cuenta, decidió permanecer aquí en el Sportivo Luqueño. Y le pone echar en cara a la propia dirigencia lo de Fernández, que fue 50 por pase, el pase compró Olimpia y no juega, ¿verdad? Entró fue en ayer Tacuarí lo que digo, pero lo dejó ir Luqueño, a eso voy. Sí, lo dejó ir Luqueño en una negociación bastante extraña, porque el jugador va a préstamo a Tacuarí, su pase pertenece a Olimpia, pero si Olimpia no puede levantar la sanción a fin de año, él tiene que volver a Luqueño, porque al final tiene un año más de contrato con Luqueño. Bastante extraño, pero la realidad es que el pase a partir de ahora 50% ya pertenece a Olimpia. Correcto, señores, Cerro golea 3-0. Hasta agosto, comprando un Smart TV, llevas la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único de Fortini. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000 Salud Protegida. León sobre la izquierda, vino la marca y afuera se van. Una opinión de Carlos, es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Eusebia Yala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Y ahora León sí, adelantado y a la izquierda. Cerro gana el 3-0. En Argentina, 40 primer tiempo. Independiente Rivadavia sigue ganando 1-0 Tucumán. Gol de Fernando Romero. Además, están jugando Iván Villalba, suplentes Freddy Vera y Jorge Sanguina. 3-0 para Cerro. Bueno, se recién arrancó el segundo tiempo. Hacemos la salvedad. Cerro gana 3-0. Gran rematón de Bristol, hasta el 70% de descuento. Avenida Martínez, casi Tallipotí en San Lorenzo, Bristol. La mejor casa de electrodomésticos desde el país. Pechuguilas crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Pechugona, a todos les gusta. Cerro no se apura y con toda la razón del mundo. Pelota que tiene León, puede ponerla al medio para que arranque el que espera. Vino la marca y pelota fuera. La Ferrey se acerca a Boscapé, nueva sucursal en Asunción sobre Artigas, 1880, casi Ramón Gómez Caballeros y es hierro. Sabes bien que tenemos en La Ferrey. Decidí bienestar y certeza, exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Señores, Cerro golea Luqueño 3-0. El próximo rival de Cerro, ¿quién es, Gerardo? General Caballero de Mallorquín. ¿Cuándo? El día jueves a las 20 horas en Carendí. ¿Y el rival de Luqueño quién es? El rival de Luqueño también el jueves, 5:30 de la tarde, Luqueño local ante Tacuarí. Bueno, hay que ver cómo legue, de qué manera la motivación para Luqueño, que siendo goleado por Cerro. Energy Gas llega hasta tu casa, son seguras, rinde más, la instalación es gratuita, delivery al 021-728-9228 o el asterisco 457, tu solución rápida y confiable en Energy Gas. La pelota da Costa para atrás, disparó el arco, vino Cierre y la marca, le pega Vitur, viene para buscar la pelota Carrillo, cuarto en camino, tiró da Costa, golpe de cabeza, fuera Carlos. Llegó con facilidad Cerro Porteño a las cercanías del área. Primero da Costa, transportó, no salió nadie. Se les marcó Rodríguez, enganchó 2 veces, remató de rebote, recibió Carrizo. Centro medido al punto penal. El cabezazo de da Costa pasa cerca de la base del palo derecho. Cerro el primero en llegar en esta segunda etapa. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos, segunda etapa. Rubiloca, alarmas estés donde estés, indica Artur. El partido lo hace Cerro en goleada 3-0. Y su seguros, Chaco. Este pudo sin el cuarto da Costa, poste derecho y afuera. A todo ponerle Vistori para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor Vistori. Pedidos al 0983-119-720. Conoce más en vistori.com.py. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Hay que ver, y no quiero ser insistente en esto, Víctor Carlos, lo de Rodrigo Rojas. No es común. Salvo Víctor que él mismo diga, no, yo no quiero seguir, Víctor, ¿no? Una cosa parecida.
o que le haya pasado algo en algún momento que no nos percatamos. Quizás aguantó hasta el entretiempo y pidió el cambio. En el entretiempo para nada común. La vez pasada ya no había completado el partido, no estaba jugando bien ante Sol de América. Hoy tampoco tuvo un buen primer tiempo, pero igual sigue siendo raro que lo cambie ya en el entretiempo a Rodrigo. Sí, pero de los tres mediocampistas que tienen, que juegan en la misma posición, parecido en sus funciones, el que menos mal estaba jugando era Rodrigo, entre Jorge Mendoza y Ríos, ¿no? ¿Y por qué lo sacó? Por eso es raro el cambio. Mirá, no quiero insistir mucho, pero bueno, ya está, vamos a ver. Además es representativo, cuando las cosas van mal, a veces tenés que mantenerlo aunque estés jugando mal. Para porque... cuidarlo, decirlo. No, lo tenés que dejar dentro de la cancha, si no es un problema físico. Aunque estés jugando mal, lo tenés que dejar porque son los referentes, son los que tienen que asumir la responsabilidad cuando las cosas no salen. No vas a pretender que alguien sin trascendencia asuma el compromiso. Los que asumen el compromiso cuando las cosas no están bien son los jugadores con más experiencia. Hay un partido que determinó muchas cosas, fue que la pelota al arco, atención, le va a pegar, disparo al arco y afuera. ¿Quién le pegó, Víctor? Iván Torres. Torres, mano, se desvió el balón. Se desvió con el tiro de esquina. Tupí, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Fue el partido que después le ganaron a Cerro y fue un fuego contra Trinidense. Y pasó de todo. ¿Te acordás, Víctor? Sí, le había ganado aquí 2-0 a Cerro en la olla, le quitó entre comillas el título a Cerro y al siguiente partido perdió 6-2 en Luque ante Trinidense. No, y ahí salió a hablar el propio Rodrigo Rojas, ¿verdad? Sí, fue uno de los que habló, había mucho enojo en la ciudad, muchos jugadores que estaban bajo la lupa. Al final el plantel casi permaneció en un 90-95%, pero se nota que de vuelta la gente con este resultado está enojada porque había alta ilusión de lo que podía dar Luqueño y al final vuelve a tropezar con los que son candidatos al título, cosa que ya le había pasado durante el torneo de apertura. Por eso preguntaba Víctor y ahí está haciendo alusión a lo que pasó. Bueno, pero Luqueño debe arreglar sus cosas de todas maneras. Creo que esto, si viene un cuarto o quinto gol, puede ser terrible. 3-0 gana Cerro. Hasta agosto, comprando un Smart TV, llevas la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el Fac Fortini, etiqueta negra con pomeiros paraguayos de sabor único es Fortini. Pásate ya a Salud Protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000, Salud Protegida. La opinión de Carlos es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Benita Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Estamos con información. Informa personal, si tienes wifi personal te duplicamos todo. Actualizamos el torneo clausura, tabla de posiciones. 2 de mayo, Cerro 7, Olimpia, Guaraní y Nacional 5. ¿Y Luqueño? Luqueño está séptimo con 4, al igual que Libertad. La pelota a la izquierda no salió. Sigue, dijo el árbitro del partido. Va a buscar la salida, Torres. En la Universidad María Serrana, carreras reconocidas por el BEC, habilitadas por el CORES y acreditadas por la ANEAES. Y La Serrana te invita a pensar, pensa en La Serrana. El SPS cuenta con más de 5 planes diseñados para vos y tu familia. Cobertura en consultas, análisis, estudios y más. Más info al 021-248-8000 SPS. Medicina prepaga. La pelota la tiene el portero Arias y la va a sacar Cerro con score de primer tiempo. Gana Luqueño 3-0. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH, laminados y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. La pelota al medio, viene tocando, miraba, observaba al jugador Cardoso. Veras abría Luqueño, los dos entraron en el segundo tiempo. En la fecha 4 arrancará este día martes con 2 partidos, 5:30 de la tarde en Villa Lisa, Libertad ante Trinidense y a las 8 de la noche en cancha de Guaraní, Sol de América ante Olimpia. Señores, gana Cerro 3-0. En Cantabria, promoción de adhesivos, descuentos del 30% en juegos de baños, griferías y mucho más. Charles de Gol 2034, Asunción, Cantabria S.A. La pelota por bajo, Jiménez vino un centro, sacó Tálvaro como puede, no llega la pelota a Torres, se metió Alan, gran jugada, no, colocó el remate, Alan aprovechó, me rectifico. Pelota que se pierde cerca del banderín. Tupí, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos, segunda etapa. Rubiloc, alarmas estés donde estés, indica Artur. Cerro 3, Luqueño 0. Y su seguros, Chaco. Cerro
Perfecto, así como escuchó, gana 3-0. PSP te recuerda que en lo simple y cotidiano se esconde la verdad, la plenitud, detalles que iluminan en tu vida. Con el respaldo y garantía del Grupo Luminotecnia. El Doctor Salud de Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud de cobertura real en todo momento. Quiere decir que Cerro puntero con un 2 de mayo. Exacto, ambos con 7. La pelota por el medio en la media cancha, cruzamos los 10. Sí, Víctor. Quedó fuera del campo Iván Torres tras el esfuerzo para tratar de bloquear el centro de Alan Benítez en la jugada anterior. Sintió dolor y ahora está siendo atendido por los médicos a un costado. Es lo que decía Carlos. Hay cosas que ya no está, Carlos decía, ¿verdad? Sí, además se vio en el partido anterior, independientemente a la buena jugada que terminó en el gol. Después controlás y ves. Son jugadores que tenés que adaptarte vos a lo que ellos te pueden dar en este momento, a esta altura, para que te rindan. No podés pretender más de lo que ellos te pueden dar actualmente. Además, Julio lo conoce a Iván de Olimpia de memoria y sabe que no es un jugador con rebeldía. Juega siempre dentro de su confort, de su comodidad. Tampoco jugó mucho en Goiás. Sí, agregarle eso también. Por eso volvió. Señores, 0-3, Luqueño 0. Acá vos mirás el partido. Se escapó Iturbe. Tiró, gol. Cerro Porteño, Juan Iturbe. Con doblete, Juan, 2 de 4 lo hace Iturbe. Error defensivo. Aparece Iturbe, despierto, atento, desesperado al portero Aguilar. Y el disparo contra el poste izquierdo para una defensa dormida. Aprovecho, dice Iturbe y concreta. Señoras, señores, 1, 2, 3, 4-0. Pelea da Costa, la pelota pasó de largo. Le gana en el fondo al zaguero de Luqueño Iturbe y concreta ganándole a Villalba. Si quieren ponerle mano a mano, pónganle. Le gana Iturbe, arquero arrodillado, Aguilar por bajo al poste izquierdo y Cerro aplasta en la olla. 4-0. Cerro 4, Luqueño 0. Monumental. Dicen que la venganza es dulce, pero no es el caso, porque aquel partido que Luqueño le ganó en la olla le sacó de la lucha del campeonato. Pero igual, Cerro no tiene piedad, le castiga a esa misma institución con una goleada tremenda. El cuarto de Iturbe, feo error defensivo de Leguizamón y Villalba. Iturbe pone el cuerpo, gana en el mano a mano, 4-0 para Cerro. Momento del gol. 12 minutos, segunda etapa. Hay gol. VAR. ¿Y si Va va al VAR. No, a ver. ¿Vos qué viste, Víctor? Va a Yo cobrar la falta. verdad no vi nada extraño, Arturo. La Quizás una mano de Iturbe. Mano de Iturbe, exactamente. ¿Vos tenés monitor, Víctor? Sí, tengo monitor ahora. Ahí viste la mano, brazo izquierdo de Villalba, mano derecha de Iturbe, ¿verdad? Así es. Ahí está bien, Juan Carlos, ¿verdad? Sí, mano. Todo queda igual. Se va a quedar 3-0, Juan. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia, con un rico choripán, con los chorizos parrilleros, su pizza, probaste, te gusta. En Concasa empieza tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. No se discuten a mano, 3-0. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Ingresa a www.posta.la. Apostar a ganar, lo cambia todo. Con el gol de primer tiempo iba a ser el cuarto, 3-0 se mantiene. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Urizal, sede central España 330, San Lorenzo y filiales en Lambareca, Piatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Urizal. La pelota enganchaba a Manácer, perdía balón cerca del banderín. Tupí, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Va a haber cambio Luqueño, Víctor. Así es, 2 cambios. Uno de ellos es el Conejo Benítez, camiseta 27, Jorge Benítez. En un ratito confirmamos el otro quién es. Muy bien, cambio Luqueño. Fútbol argentino, entretiempo, Independiente Rivadavia con gol de Fernando Romero, le gana 1-0 a Tucumán. Además se juegan Iván Villalba, suplentes están Freddy Vera y Jorge Sanguina. Tucumán dirige Facundo Saba. Luqueño desde que vino yo creo que hizo más de suplente de Benítez que de titular en Luqueño. Arturo. Señor. Rodi Ferreira, el que lo acompaña a Conejo. Rodi tiene camiseta número 2. Recordar los cambios. Bueno, voy a decir yo los cambios. ¿Vos no me escuchás, Víctor? Sí. No te digo, si podés repetir, por favor, los 4 cambios en Luqueño. Y hasta ahora hizo 2. Esperamos la próxima pausa para los siguientes. Los primeros, Elvio Vera por Lautaro Comas.
y Fernando Benítez por Rodrigo Rojas. Ahora esperando que pare tras esta falta, probablemente ingresen Rodi Ferreira, 2 y 27, Jorge Conejo Benítez. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos, segunda etapa. Rupiloc, alarmas, estés donde estés, indica Artur. Cerro gana 3-0. Y su seguros, Chaco. No decís, Carlos, por nombre, el caso de Rodi Ferreira, Conejo Benítez, porque hay muchos nombres luqueños. Muchos nombres. Lucas Barrio en la banca, Sí. por citar. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Sí, Víctor. Se retira Nicolás Maná, ingresa camiseta 2, Rodi Ferreira, y se retira Jorge Mendoza, e ingresa camiseta 27, Jorge el Conejo Benítez. ¿Y ahora cómo se explica todo esto, Carlos? Está enojado, Julio. No hay otra explicación. Lo sacó a Rodrigo, lo sacó a Maná, lo saca a Jorge Mendoza. Cuando vos tomás la decisión de sacar a tus referentes es porque estás frustrado. Espera un ratito, y los 4 en el fondo se mantienen. Y a lo mejor no tiene más, pero es una frustración que siente porque él considera que los que manejan el grupo son los que él hoy lo sacó. Y bueno, y se mantiene todo en el fondo. Un cambio más no me le queda a Luqueño. Y Y después, Rodi Ferreira- ¿quién va a entrar más? Y tiene un cambio más las ¿Y opciones. Rodi son Ferreira dónde se ubica? Ferreira mediocampista por derecha. Y Otávaro, claro, pero no lo sacó Otávaro, si no lo ponía ahí. Era hombre por hombre. Bueno, en yo ese te momento. pregunto, Carlos Alberto Quise, ¿y Ferreira qué aportó si no pudo participar en nada? No, Ferreira no aportó nada hasta acá. Es Pero que si no pudo, no participar no, en nada. estoy de acuerdo contigo. El problema no está ni en los nombres, sino basta mirar el partido y mira 4 jugadores de Luqueño que no cambian de ritmo, todo siempre al trotecito. No se puede jugar al fútbol de esa manera. El número que está en el medio, el segundo volante, ya tenía que estar allá. Es decir, esa falta de rebeldía es lo que llama. Cerro juega un partido re cómodo. Cerro puede tocar 25 veces, 50 veces. Al ritmo de entrenamiento. Sí, y tocar la pelota, se te pueden prestar la pelota tranquilamente, no hay errores. ¿Para qué? Si no hay apuro, no lo acelera. Redondeando, Luqueño es una decepción. Al partido de hoy sí. No, y por eso vos estás diciendo que le salió como Claro. un castigo a lo más famoso. Claro. A lo de renombre. Porque Julio considera que este momento, este rendimiento, y como tiene que ser, los más grandes son los verdaderos responsables, Y vos sabés aunque cómo no queda- tenga chicos. Pero después cómo queda la casa y todo esto, no le saca cualquiera. Y a veces tenés que tomar esas decisiones para desafiar. Este no es el camino. Si no cambiamos, esto es lo que va a Hay pasar. que ver cómo después lo toma Rodrigo. Claro, totalmente, pero a veces tenés que correr ese riesgo Y porque... Rodrigo nomás de la defensa, todo que No, Rodrigo, Mendoza, Maná, Otálvaro, Tito Torres, Cerro no hizo mérito. Sí, no le saco Cerro fue prolijo, pero hasta el gol de Cerro, Luqueño, un partido de área a área, no había situación de gol. Señor. El gol cambió todo. Bueno, 3-0 para Cerro. Hasta agosto comprando un Smart TV lleva así la camiseta oficial de Paraguay. Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Aprobaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único es Fortini. Pásate ya a salud protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud La protegida. opinión de Carlos es una presentación de... Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo supe Quitadol, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! De Cerro Porteño, la costa de cabeza, poniendo contra el palo derecho de Aguilar, y el cuarto gol de Cerro, la asistencia desde la derecha, aparece Da Costa, Carrizo Da Costa, pelota al fondo, el abrazo en la media cancha, y Cerro llega al cuarto gol. Señoras, señores, el centro largo al fondo para Rodríguez coloca al medio y atropellando Da Costa al poste izquierdo del arquero Aguilar, y es el cuarto gol del Ciclón en la olla. Le pegó de derecha, le pega de derecha a Costa para vencer a Aguilar, metiéndose a la chica, botín derecho, pelota al fondo, golea Cerro, es decir, más que golea, aumenta. Primer tiempo terminaba 3-0, ahora el cuarto gol de Costa, pegándole bien contra el poste derecho, 1, 2, 3, 4, Cerro 4, Luqueño 0.
Monumental. Carrizo aprovecha que Tito Torres rompe la línea innecesariamente en el fondo de Luqueño. Desde el medio hacia la derecha Rodríguez. Para él el pase de 20-30 metros detrás de la última línea. De primera, de volea. Gira de media vuelta. Pega el centro. Ahí le cambia la trayectoria de la pelota, anticipándole a Villalba da Costa, y aparece lo que Cerro fue a buscar en Bolivia. Su goleador, da Costa, pone el 4-0 para Cerro. Momento del gol. 19 minutos, segunda etapa. Víctor Villalba. Y el público aquí en Barrio Obrero que sigue gozando con este gol de Francisco da Costa, el jugador brasileño que llegó esta temporada a Cerro Porteño. Y se vienen dos cambios en el cuadro azulgrana. Camiseta 19, Diego Churín, y 28, Alexis Fariña. 19 y 28. Alexis. Juan. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario. Aún no sos asegurado. Ingresa a rumbos.com.py. Rumbos S.A. de Seguro. 64 años protegiendo tu futuro siempre. 4-0 para Cerro. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el abasto. Donde bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Necesitas y tenés 52 locales para tu mayor comodidad. Y la plata es justo lo que necesitas. 5-5 Rodríguez sobre el arquero. Manotazo. Evitó el gol. Aguilar corre. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Quiere hacer un gol con delicadeza, Víctor. Y se acerca a reclamarla Aguilar. La verdad que no entiendo por qué el arquero le reclamaría que se la quiso picar a Derlis Rodríguez. No sé si piensa que le está sobrando, pero me parece que no da lo de Alfredo Aguilar. El público abuchea la actitud del arquero de Sportivo Luqueño y va corriendo Cristian Javier Báez a recriminar a Alfredo Aguilar. La verdad que no me parece haber visto una situación así por una jugada normal que se suele ver habitualmente en el fútbol. Tiene razón, Báez. ¿Quién no le hizo ningún gesto? O sea, lo que le haya hablado. Aguilar le reclamó a Rodríguez. Ahora yo quiero decir, un mérito de Rodríguez para felicitarlo. Está comenzando en Cerro. ¿Cómo colocó con delicadeza? Dije. Sí, pero... Con sutileza, si querés. Le hizo, iba a hacer el sombrero. Sí, pero era lo que pedía la jugada. Ya sé, pero ¿por qué reaccionó Aguilar ofendiéndolo? Y está ¿Qué mal, le dijo? está mal la reacción de Aguilar. Pero algo a lo mejor le dijo, no sabemos, pues. Por eso no yo digo, por eso reaccionó Dito, ¿verdad? Yo creo que reaccionó porque se la quiso picar, porque Rodríguez bajó inmediatamente la cabeza y fue a buscar la pelota para el córner. No, la verdad no lo veo a Rodríguez con ese perfil de ser provocador, por eso me pareció por extraño. eso digo. Incorrecto lo de Aguilar. No, está pichado. Sí, está pichado, pero él cree que le quiso sobra. Y la jugada pedía que el único recurso que le quedaba a Rodríguez era ese. Tiene técnica y no es la primera vez que intenta un gol de esa naturaleza tampoco. Pero no reaccionó Rodríguez, Víctor, ¿eh? No le dijo nada. Él bajó siempre la cabeza, no hizo caso a lo que le dijo Alfredo Aguilar. Y yo coincido, está pichado Aguilar, por eso esa reacción. Y bueno, 4 goles en la olla, gana Cerro 4-0. Hace que tu dinero rinda más. Y el ahorrazo supermayorista está en el mercado de San Lorenzo. Un segundo pelota para Aguilar que cierra así, Juan. Hace que tu dinero rinda más. El ahorrazo supermayorista está en el mercado de San Lorenzo, Capieta Ruta 1 y próximamente Capieta Ruta 2 kilómetros 21 y medio. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Con información. Informa personal. Si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Víctor. Con aplausos se van retirando Francisco da Costa y Juan Iturbe. Los que ingresan 19, Diego Churín, y 28, Alexis Fariña. Viene jugando corrido Fariña, ¿eh? Sí, otra vez ingresa. La vez pasada le había tocado entrar ante Ameliano, va a volver a tener minutos. Fariña, vamos a ver si lo tira por el costado o de media punta, con esta variante a Alexis Fariña. El otro día hizo 2 jugadas, 2 pases gol, como decía, un chico, a un futbolista que es capaz de intentar lo que insinuó Fariña, lo tengo que ir poniendo para darle confianza porque me puede ser muy útil. ¿En qué momento entra Ferfer, Víctor? Y está calentando ahora Arturo. Yo creo que en la próxima tanda de cambios será su oportunidad probablemente. Cerro, ¿cuánto cambió hasta ahora?
Cerro solamente 2 y usó una tanda. Porque Ahora la mancha primera. Fariña, mancha al Ferfer. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, segunda etapa. Rubilog, la remás, estés donde estés, indica Artur. Y mancha por Carrizo. Gana Cerro 4-0. Y su seguros, Chaco. Monumental. 4-0 para Cerro. Hizo 2 cambios, le quedan 3 todavía. La ventaja es muy grande. Falta Rodríguez, tiro libre. Agosto liquida de Punto Farma. Hoy domingo hasta el 70% de descuento en todas las categorías. También puedes hacer tus pedidos en web o app. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Ahí le esperó Leguizamón. Cayó Rodríguez. Lastimado. El público festeja, Víctor. Sí, el público eufórico, cantando de principio a fin en esta segunda parte y no es para menos con la goleada de Cerro Porteño. Y los luqueños siguen sufriendo, pero firmes. Hasta ahora no vi a alguien que se haya retirado después del cuarto gol, por sobre todo ya en silencio, ya resignados, pero todavía en las gradas. Hacemos la aclaración, Ceci, la cirugía le sirve a Gustavito. Con el muslo derecho le pegó Da Costa al poste derecho. Con el muslo. Nada que ver con la cabeza. 4-0 para Cerro. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. En Villeta contamos con zona residencial con salidas a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Que lo que dice, sí, para eso está la cirugía. Vamos, nunca te hicieron cirugía. Sí, está bien. Para eso es la cirugía. Muslo derecho, Víctor, vos sabías, veo. Sí, con el muslo, Arturo. ¿Y por qué había no me dado dijiste muslo derecho? No quería interrumpir la emoción. Primero de dije Renato. cabeza y la embarré. Después dije le pegó de derecha y no es muslo, pero fue en el muslo. Fue en el muslo. Muslo y pelota al fondo. Fecha, Gerardo. sí señor, fecha 9 de clausura 2014. Fue la última goleada de Cerro sobre el Luqueño, también 4-0. Y más atrás en el tiempo, fecha T7, apertura 2008, Cerro goleó 5-0 al Luqueño. Bueno, correcto, Gerardo. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. ¿Quién por Torres, Víctor? Camiseta 6, Matías Suárez, el que va a ingresar, se retira Iván Torres y es el último cambio en el Sportivo Luqueño. Este Suárez comenzó campeonato con él, ¿verdad? Comenzó, después tuvo una lesión, ahí perdió, había mostrado algunas condiciones interesantes en una posición que escasea en el fútbol paraguayo del lateral izquierdo. Pero con él comenzó Luqueño. Sí, no este campeonato, el anterior. El anterior fue. Sí. 4-0 para Cerro. Hasta agosto, comprando un Smart TV, llevas la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomeiros paraguayos de sabor único es Fortini. Pásate ya, salud protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000, salud protegida. Y con el muslo fue el gol de uno de los muslos, fue el gol de La Costa. Después entró Churín y el saludo muy cordial cuando dejaba la cancha de Costa y con la recibía Churín. 4-0 para Cerro. Cubo Tire, con 180 días de garantía contra daños en el camino. Encontrarlas en Chacover y en todos los distribuidores del país. ¡Arturo! La opinión de Carlos es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo Pisupe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Bueno, el partido 4-0. Cerro debe preparar más cambios seguramente. No dice nada Manolo, Víctor. Por ahora siguen calentando todos los suplentes de la misma manera. Vamos a ver, ahora Manolo mira hacia la banca, pero no da indicaciones para ingresos. Muy bien, y después va a quedar para Aguilar la pregunta si es que va en conferencia. No, la conferencia no va a Aguilar, ¿verdad? Los técnicos nomás, ¿verdad? Solo técnicos aquí en el fútbol paraguayo. Bueno, y después lo de Cáceres, lo que decía que le sacó Carlos Quiza, lo más renombrado. Y que a lo mejor no quiere hablar Cáceres. Sí, pero tiene obligación de ir. Puede su asistente. No, si es expulsado. No puede dejarlo su asistente por difónico, Víctor. Y a veces suele pasar eso, por enfermedad, se sienten mal, no tienen voz, va el asistente, pero yo creo que va a hablar Julio César Cáceres, no creo que se esconda. Después del 4-0 es el momento de irte a enfrentar, o si no, de que... ¿Cuántos técnicos dice estoy difónico, no quiero hablar, no quiero decir cosas? ¿O a vos nunca te ocurrió? ¿Te vas a hacer No, tonto? a mí me... vos no hiciste. No, Por favor. a mí me gustaba hablar. Yo sé que Me sí. gusta. Eso sí. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Fecha 4 de clausura para el miércoles 7 de agosto, 5:30 de la tarde en cancha Trinidense Emiliano Guaraní y a las 8 de la noche en Pedro Juan Caballero, 2 de mayo Nacional. Señoras, señores, la victoria
es del equipo de Cerro 4-0. Midea, la marca número 1 en electrodomésticos del mundo, ofrece su línea de alta innovación con hasta 3 años de garantía. Midea, sponsor oficial del Manchester City, representa y distribuye Britan S.A. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral Concepción. Mili Empeños. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, segunda etapa. Rubiló, alarmas, estés donde estés, indica a tu 4-0 para Cerro. y su seguros, Chaco. Uno se prepara, uno dice, bueno, ¿qué partido podrá ser el juego entre Cerro y Luqueño? Y se encuentra con esto. La pasividad de Luqueño, la gana de Cerro, la contundencia, Carlos. Yo estaba convencido que iba a ser un partido parejo, de Cerro con poca fuerza en ataque, y mirá, lo hizo 4. La pelota la va a tener el conejo con la pelota, le robaron el balón, la pelota pica, se va a perder cerca del banderín. Tupí, 28 años llenando tu hogar de felicidades. Churín para atrás, buen toque de primera, viene para buscarla, se acomoda Rodríguez, gana Rodríguez, no lo pueden parar, sigue Rodríguez con el balón, juega la pelota atrás, metió para el medio, jugó Carrascal, entregando la pelota corta, se quiso y Carrillo, vino la marca, recupera Luqueño con el conejo. Y para jueves 8 de agosto, 5:30 de la tarde, Luqueño en su cancha de Tacuarí, y a las 8 de la noche en Carendí, General Caballero Cerro. Vamos ahí arriba el banderín. Y si declaramos hoy, le aplicamos una costillita, un guisacho con la mejor carne 100% chaqueña, Shorty Beef, con la garantía de la cooperativa Shortizer. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguros al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Hubo empate en Navicera, Nacional Averiano 0-0. Beba y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz, 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Beba y Flores. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en Lambaré, así que Lambaré, esquina Testanova, automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. La pelota para el terreno, para adelante, sí, Víctor. Cambio en Cerro Porteño, se viene camiseta 32, Víctor Cabañas. ¿Y quién se va? Y vamos a ver a quién lo quita, si es Alan o si es León, como para que juegue por izquierda, en ese caso Cabañas. Tampoco descarto lo de Melgarejo, porque la vez pasada había entrado Cabañas por Melgarejo, que estaba cargado en los gemelos, así que en un rato vamos a confirmar. Muy bien, 4-0 para Cerro. Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. En Joser Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JoserBarberOficial. Yo pensé que lo ponía a Ferfer. 4-0 para Cerro. Tu pasión por el equipo hace que hagas hasta lo imposible. Isuzu también. Mis caminos, mis reglas. Agenda tu test drive. Representa Automotor. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía de Santorín, el campeón de los precios bajos. Carrillo puede ponerle para Carrascal. Viene presiendo de cachetada para jugar pelota por el medio. Tocando, moviendo Cerro el balón. Teniendo Baez, coloca la pelota a mitad del terreno. Mueve Cerro que golea contra Cero. Centro de Materiales Santa Rosa. Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Con el partido liquidado generalmente es elegir los cambios, no digo que no va a entrar Fernández, elegir los cambios para motivar a aquellos futbolistas. Cabaña viene de cierta presión, de que fue expulsado, de un montón de situaciones, y es un chico que le ha jugado, le ha mostrado ganas, no le ha renunciado al esfuerzo las veces que lo utilizó. Dentro de lo que él pretende está bien. Y un partido de 4-0 también te permite poner a aquellos que entrenan siempre bien y que tienen pocas posibilidades, como un premio al esfuerzo semanal. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Sí, Víctor. Se retira Federico Carrizo, ingresa camiseta 32, Víctor Cabañas. Cabañas va a jugar de lateral izquierdo y se adelanta como extremo por izquierda Diego León. En el fútbol argentino, ahora 5 del segundo tiempo, Tigre sigue derrotando 1-0 a Lanús. En el equipo ganador, titular Blas Armó, el ex luqueño, ausente a un Romeo Benítez. Muy bien, entonces lo más arriba, Carlos. Y ahí tiene, si le gusta tanto el área, acercarla al área, pero yo creo que va a terminar su carrera jugando abierto a la derecha por la forma como conduce la pelota. ¿Quién? Diego León. Abierto a la derecha. Claro, porque conduce con la cara externa del pie. La pelota para León, metió el centro, tiró Aguilar y un tipo controla. Apracur, la solución para cambios de clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Incopetrol, los mejores precios en combustible. Supra aditivada 6.640 guaraníes. Diesel Go, aditivado 7.740 guaraníes. Copetrol, vamos. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Sí, señor, más del fútbol argentino. Ahora 6 del segundo tiempo, sigue el triunfo de Independiente Rivadavia con gol de Romero. 1-0 ante Tucumán, el equipo de Facundo Saba. Además, está jugando Iván Villalba, suplentes. Sigan hoy Freddy Vera y Jorge Sanguina.
Están en Independiente, ¿cuánto en campo? Están en campo ahora Iván Villalba y Fernando Romero. ¿Y cuánto en el banco? Freddy Vera y Jorge Sanguina. Bueno, de los 4 paraguayos, 2 en campo. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, segunda etapa. Rubilog, alarmas, estés donde estés, indica Artur. La victoria de Cerro 4-0. Y su seguro, Chaco. Cerro 4-0, pelota León, se hizo el autopase, atención, arrancó León, Diego. Cómo corre, picó Aguilar al piso. Controla Carlos. Arrancó tras el pase del lateral de Giro Cabañas, parecía que había perdido la pelota, ganó en velocidad, picó largo y eso aprovechó Aguilar para salir y hacerse del balón. Fariña ahora en la posición de Carrizo, una forma de decirlo, que Carrizo no juega ahí, sino detrás del 9, el chico de Cerro, y abierto Rodríguez, donde creo que si lo vas a poner a uno de los costados, Rodríguez rinde más a la derecha que a la izquierda. Eso de pinchar la pelota pide soberbia. No, además la jugada pedía eso, no es que... No, te pregunto bien y con respeto, porque pinchó como que le quiere colocar por arriba. Cosa del raro en el arquero Aguilar. Pensó eso porque estaba 3-0 el partido, si no, no lo pensaba. ¿Y por qué no le pide disculpas? A lo mejor le pide. Bueno, 3-0 primer tiempo, un gol en la complementaria, 4-0 para Cerro. 39 años de Erimari, quiere celebrarlo contigo durante agosto. Con tus compras por valor de 500.000 guaraníes podés ganar bares. Entérate más en @Arimar_PY. Arimar, lo que la fábrica no te dio. Televisor HD Play de 43 pulgadas Smart, antes cuotas de 234.000 guaraníes, ahora solo 16 cuotas de 185.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Pelota que va cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. La pelota para Vera, jugó Tálvaro, buscaba por arriba con el golpe de cabeza el jugador Ferreira. La pelota se va a perder afuera y es tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Brasil, segunda división, Novo Horizontino superó 2-1 a Goiás en el local. No ingresó Oscar Ruiz en la visita. Los ex Cerro, Edu cambiado a los 57 y Mateus entró a los 77. Jugaron los dos. Sí, señor. Muy bien, va a venir el tiro de esquina para el luqueño que busca el gol del honor, usando la presión del viejazo. La pelota al medio, la levantaron, no pasa nada. Bien ahora. La pelota otra vez a la derecha, va a venir un centro de zurda. Golpe de cabeza en el fondo de responde Cerro. Hasta agosto comprando un Smart TV llevas la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único. Es Fortini. Pásate ya, salud protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud protegida. Mano de Fariña, tiro libre. La opinión de Carlos es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo fui supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Víctor Villalba. Cambios en Cerro Porteño, camiseta 39, Tobías Portillo, se retira Enzo Jiménez, y camiseta 16, Edgar Páez, y deja la cancha Diego León. Y Páez, contanos de él. Páez es media punta, ya debutó el año pasado, 17 años para Edgar Páez. Y Tobías Portillo, camiseta 39, 19 años para él, suele jugar de extremo, a veces de 9 también en categoría reserva, él sí con mayor rodaje en primera división. Te pregunto esto porque todavía está la reglamentación del Sub-19, ¿verdad? Así es, con los dos va a sumar, en este caso con uno de los dos simplemente porque los dos juntos no sumarán, aunque en realidad con León, porque al final León va a ser el que más minutos tenga, es decir, con León suma hasta este momento y con los chicos que ahora entran, al final va a completar 90 para el reglamento sub-19. Portillo se acomoda por fuera a la derecha y Edgar Páez por fuera del lado izquierdo. No, lo que digo es, Carlos, que dice que mucha gente joven en Cerro, ¿verdad? Sí, muchos chicos y algunos con condiciones, ¿no? Hay que tener paciencia, no hay que apurarse, no hay que marearse, sobre todo con este 4-0. No, ya sé, pero estoy hablando de la oportunidad que le da Manolo. Manolo lo pone porque está 4-0. Sí. Voy a eso, para hacer la fácil. Hablamos antes de eso. Sí. Está 4-0, si hoy no lo pone más. Así mismo, gana Cerro 4-0. Miles de millones en premios y muchas chances para un duerte millonario. NTS por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. En Perú, Unión Comercio venció 2-1 a Melgar. En el local completó el juego Teodoro Paredes y Hernán Pérez, cambiado a los 59 por lesión. Además, esto te da
te da la verba para la conferencia de prensa. Estoy orgulloso de nuestro trabajo, del grupo de jugadores. Tuvimos 6, 7, 8 jugadores en campo de la cantera del Cerro. ¿Pero por qué le imita a Manolo? No, te estoy explicando. Pero vos sabés muy bien con respecto a que los técnicos hacen eso. Claro que no. Y van a decir mañana, debutó con Manolo. Sí. Y este debutó con Manolo. Y este debutó con Manolo. Una forma de venderte. Así mismo, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, segunda etapa. Rubiloc, alarmas, donde se indica Artur. 4-0 para el Cerro. Y su seguros, Chaco. La falta de Villalba, Fareña al piso, tiro libre, instantes finales en la olla. Yogur con cereales y La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando del Amor, esquina Morquio. Ferropar sea 42 años construyendo contigo. Pero todavía Portillo ya jugó con Manolo una serie de partidos, Víctor. Sí, todavía ya tiene más rodaje, incluso metió un gol ya en la primera división, 19 años para él. Y Edgar Páez está teniendo su segunda oportunidad en primera, ya el año pasado. En el Apertura, él había debutado, el chico de 17 años, que originalmente es media punta, hoy Manolo lo pone por el sector izquierdo. Y el que hoy está cumpliendo años ahora, el de River, que cuenta su apellido. Mastantuono. Mastantuono va a cumplir 17 años ahora. 16 creo que tiene River. Mastantuono. El River de Argentina. Los domingos con Supermercados Stock y Bueno Bank, 30% de descuento con tarjetas de crédito clásicas. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Catedral liquida de Farmacias Catedral, hoy domingo hasta el 70% de descuento y con todos los medios de pago. Hace tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. El 14 de agosto, señor. ¿Cuánto va a cumplir? 17. Recién 17 años va a ser transferido, algo así como 50 millones de euros. Así está la cosa con el fútbol. Cada vez más joven se va. Va a cumplir recién 17 años. Dicho sea de paso. Gana el Cerro 4-0. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y podés compartir tus servicios JMC. La fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomera Automotores. Atención ganaderos, el viernes 9 de agosto, gran noche ganadera desde las 20 horas en los jardines del rodeo Mariano Roque Alonso. Remate de vientres e invernada. Bancada crece desde la raíz. ¿Cómo se llama que se lastimó? Estoy confundido en Cerro, Víctor, el central. Melgarejo. El 8. Hoy ya están todos recuperados en Cerro. Y centrales lastimados hoy no tiene, el que perdió el puesto. Lucas Quintana. Lucas Quintana. ¿Y qué pasó? Viene jugando en reserva. ¿Y qué edad tiene Lucas? Quintana es sub-19 todavía. Él ¿Viste? se había lastimado en diciembre del año pasado. Por eso decía. Buen jugador y tiempista. Tipo pulpito. 19 años. Sí, señor. 5, perdón. Y esta semana se andan a curar unos cuantos. Esta semana se andan a curar 3. ¿Sabes qué? 3 jugadores de los que tienen lesionados posiblemente se curan. Cuando las cosas comienzan a encaminarse se curan más rápido. Muy bien, señoras, señores, 4-0. En Luomo conoce la nueva colección y vestir experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo PY Luomo. Vistiendo caballeros desde 1981. Para vos que estás todos los días en la calle, llegó la nueva Shell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Shell, mejor por lejos. ¿Sabés qué le dimos, Víctor, a Bruno Valdés en pantalla? Totalmente, también para recordar, él forma parte del plantel aún, es otro de los lesionados en el No, pero plantel está en la cancha, digo, está viendo. Sí, él está siempre aquí en Cerro Porteño, tiene contrato vigente hasta diciembre. Por eso decía la cantidad de jugadores del Cerro, los experimentados, los juveniles. Ángel. ¿Cuándo te vamos a festejar tu cumpleaños? ¿Cuándo vamos a festejar tu cumpleaños acá? Porque llega el día y te vas a Buenos Aires a festejar. ¿Entendiste, Arturo? Entendí, Arturo. Mejor acá nomás y no afuera. ¿Entendiste, Ángelito? Mejor acá y no afuera. ¿Entendiste, Ángel, verdad? Chao, Ángelito, chao. 4-0. Llegó Rosada Apple, la tienda online de Casa Rosada. Bajándola tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos, usados y más. Rosada Apple, la nueva tienda online de Casa Rosada. Pero te cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Y bueno, y finalmente non sol Fefer. Yo pensé que lo ponía. Realmente digo. Sí, pero se liquidó el partido y... No, pero para entrarle, para que juegue. Sí, pero tiene muchos chicos que entrenan bien. A veces tenés que premiarle también al que hace el esfuerzo semanal. Yo no semanal. digo que no, pero ya está ya. En un minuto termina, sí. Y ahora sí la gente de Luqueño decide retirarse. Aguantaron bastante porque el 4-0 era lapidario. Ahora sí comienzan a buscar la boca de salida. Se va a vaciar esa gradería rápidamente con la decepción a cuestas los hinchas auriazules. Y hay que ver después toda la gente comandado por Infanto. A ver qué tipo de reacciones, lo digo bien, en azul y oro, porque le van a reclamar en azul y oro el rendimiento. La pelota en el portero área. ¿Quién tuvo Infanto, Arturo?
Va a terminar el partido. Santa Elena te premia con premios fantásticos. Envía un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu botella y gana con vino Santa Elena. En la cancha, Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Alpecin C, calidad Papasa. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 segunda etapa. Rubilog Alarmas, estés donde estés, indica Artur. 2 agregados para que más dijo Ojeda. 4-0 para Cerro. Y su seguros Chaco. Al terminar el partido ya se fue el público luqueño, Víctor. Los de la barra se quedaron, Arturo. El público común es el que salió y veo que empiezan a tirar algunas botellitas. Ojalá que la salida sea rápida porque acaban de anunciar en alto parlante que termina el partido. Los que se van primero son los de Luqueño y después recién los hinchas de Cerro Porteño. Ya veo a los efectivos policiales movilizándose. Me parece que apenas pite David Ojeda los van a invitar cordialmente a retirarse de la olla. Muy bien, Rodríguez en el piso. Fútbol argentino en 5 minutos lo dio vuelta Tucumán, que ahora derrota 2-1 a Independiente Rivadavia. En el equipo visitante marcó Fernando Romero. Sigue en campo Iván Villalba, en la banca siguen estando Freddy Vera y Jorge Sanguina. ¿El partido dónde se juega? Se juega en Tucumán, equipo que dirige Saba. Muy bien, en un minuto termina. En San Justo Hierros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de cemento Vallevía, acceso sur casi perpetuo Socorro Ñembú. Si sos afiliado de la Caja Mutual y no pudiste pagar tu ahorro jubilación en este mes de agosto, es tu oportunidad. Comunicate al 218-4000 Caja Mutual. A terminar el partido. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. Gran rematón en Bristol. Hasta el 70% de descuento. Avelino Martínez, Casi Tallipotú, San Lorenzo, Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. 3-0 del primero. La Costa completó con el cuarto gol de Cerro y su primer gol oficial en el equipo azulgrana. 4-0 golea Cerro. Pecho Burger, las hamburguesas de pollo económicas sin paquetes individuales. Pechugona, a todos les gusta. Y la Ferré se acerca a Boscapé, nueva sucursal en Asunción sobre Artigas, 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Si es hierro, sabes bien que tenemos en la Ferré. Y otro aspecto que no es menor. La pelota larga a profundidad. Atención, Churín tiró. Sacó a Aguilar al córner, tiro de gira. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Decía el tema de las incorporaciones, se cerró el hilo de pase. Hay que jugar con lo que hay. Gana Cerro 4-0. Decidí bienestar y certeza. Skin Paco, más de 40 años llevando energía al país. Energy Gas llega hasta tu casa, son seguras, rinde más. La instalación es gratuita. Marca asterisco 457, tu solución rápida y confiable. Energy Gas. Terminó el partido. La goleada no va más. Churín el último disparo. 4-0 contundente Cerro. 4-0 sobre Luqueño. Víctor Villalba en algún momento la opinión de Carlos en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Víctor Villalba, contigo. Se van retirando rápidamente los jugadores de Sportivo